Da igual lo que tú hagas, porque yo te estoy manipulando todo el rato y tú no te estás dando cuenta. Claro. Día implica noche, luz implica sombra, truco implica trampa. ¿Nunca has tenido miedo escénico? Yo creo que todos tenemos miedo escénico y el que diga lo contrario miente. Lo que pasa es que se entrena, se supera y se aprende. ¿Qué narices, Jorge? Maldita sea, eso no tiene explicación ninguna. Para mí, eso es magia, literalmente. No es que sea un defecto, es que es un defecto. No es que es como si, es una enfermedad. O sea, tú si quisieras te la podrías volver a poner del mismo color que la otra. Sí, Extremadura para mí me ha regalado la mejor formación que te puede regalar. Este podcast para mí es clave, que la gente diga, yo quiero eso. Sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué capacidades o habilidades crees que debería tener una persona que quiere dedicarse a la magia profesionalmente? El secreto que todo el mundo está esperando oír. Venga, danos la primicia. Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio de La Vereda Project. Yo soy Germán Gómez, emprendedor extremeño, y si tienes la gran suerte como yo de conocer Extremadura, sabrás que se trata de una tierra única muy especial. Una tierra llena de historia, de tradición, de lugares increíbles y de gente maravillosa. Un lugar con un encanto sobrenatural, tanto que podríamos afirmar con toda certeza que se trata de una tierra mágica. Y como toda tierra mágica, al igual que Britania tenía a su todopoderoso mago Merlín, Extremadura también tiene la gran suerte de contar con su propio mago todopoderoso. Un mago nacido y criado en la hechizante y mágica ciudad de Cáceres. Un mago que poco a poco ha ido forjando su leyenda, consiguiendo llegar a influir con su magia en todos los rincones del planeta, hasta ser considerado uno de los mejores magos del mundo y apodado cariñosamente como el mago de la ceja blanca. Pero es que este ilustre extremeño, además de ser mago, es mentalista, ilusionista, conferenciante, escritor, creador de juegos, ingeniero, matemático y todo lo que él quiera ser. Es lo bueno que tiene controlar el arte de la magia. Y hoy, en La Vereda, tenemos la grandísima suerte de tenerlo con nosotros, para que nos cuente con todo lujo de detalle cómo un chico de Cáceres ha podido llegar a convertirse en el mejor mago del mundo. También nos enseñará las claves para aplicar la magia en nuestra vida y ayudarnos a ser más felices y, por supuesto, disfrutaremos en vivo de algunos de sus trucos con los que promete dejarnos con la boca abierta. No te pierdas lo que viene a continuación, porque te aseguro que se trata de un episodio realmente especial con el que sin ninguna duda disfrutarás de principio a fin. Así que sin más dilación, empezamos. Bienvenido a La Vereda Project, Jorge. Me has dejado sin palabras. Mira que me han presentado a veces, mira que he tenido el privilegio de estar en muchos escenarios con muchísima gente, pero tantísimo cariño en una misma presentación nunca lo había visto. Ole. Tengo que decirte que para mí personalmente es un orgullo y un regalo el poder disfrutar un ratito de una conversación contigo, porque para mí eres un referente. Sí, gracias. Y tengo muchas cosas que preguntarte, incluso me pone un poco nervioso el estar frente a ti, porque nervioso de emoción. Pero si te parece, vamos a ir paso a paso para que la gente entienda de dónde vienes, cuál es tu historia y cuáles son las bases en las que se sustenta tu vereda. Y me gustaría mucho empezar por las raíces. Me gustaría que me hablaras un poco de tus inicios, de tu infancia, de la familia en la que te crías, a qué se dedicaban tus padres, ese Jorge Luengo de los inicios. Me encanta, Germán. Yo intento empezar despacito, comienzo desde el principio, o desde esos padres y abuelos, para que para que todo el mundo lo entienda. Mi padre es médico, mi madre es profesora de un instituto, ella es profesora de química y mi padre es ginecólogo. Venimos de una familia muy formal, donde un mago, una persona que se subía en el escenario, eso era impensable. Si tiro un paso más atrás, por una parte, unos abuelos, pues mi abuela trabajaba, mi abuelo y mi abuela tuvieron la suerte de poder trabajar en aquellos tiempos y mi abuela ya trabajaba como secretaria, lo cual es un privilegio, era de las primeras, y mi abuelo trabajaba en el banco. Y por el otro lado, mi abuelo era ferroviario, como creo muchos de nosotros tenemos un familiar que trabajaba en la Renfe. Y mi otra abuela, la pobre, no pudo ir al cole hasta a partir de los 8 años. Con lo cual vengo de una familia humilde, trabajadora, con muchísimas ganas de que los suyos cada vez crezcan más. Por eso mi padre tiene la suerte de poder estudiar medicina, porque le apasiona y entendemos una cultura del esfuerzo en casa que a mi hermano y a mí nos transmiten mis padres. Y mi madre viene de una familia también donde tiene la suerte de poder formarse, poder aprender y nos transmite esa cultura del esfuerzo. Pero vengo de una familia muy normal, entiéndeme lo que quiero decir. De una familia, no vengo de una familia de artistas. No vengo ni de una familia de artistas, no vengo de nadie que se haya subido a un escenario, no vengo de nadie que haya tenido grandes empresas, corporaciones, sea hijo de...
Yo no he tenido nunca padrino ni nada de eso, voy a decir la verdad. ¿Recuerdas haber tenido una buena infancia en Cáceres? Yo recuerdo haber tenido, lo digo de verdad, la mejor infancia del mundo. O sea, yo creo que Extremadura es un sitio maravilloso para vivir. Yo he tenido la suerte de tener unos padres que no hacía falta que yo trabajara, no hacía falta que hiciera ninguna cosa. Yo podía hacer dos cosas, que era traer buenas notas, como decía mi madre, y ser un buen hijo. Y ser un buen hijo es, pásatelo bien, aprende, disfruta, estate con tu gente y saca lo mejor de lo que tienes a tu alrededor. Entonces yo creo que Extremadura para mí me ha regalado la mejor formación que te puede regalar. Qué bueno. Que es una formación en valores, en los valores que importan. Y conforme ibas creciendo, muy pronto encontraste la magia en tu camino, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto con ella? Bueno, en mi caso la magia vino por dos vías muy cercanas en el espacio de tiempo. Un primo mío le encantaba la magia, mi primo... ¿Mayor que tú? Mayor que yo, mucho mayor que yo, y mi primo Javi, de repente, Francis, me hace un número de magia que me deja con la boca abierta y digo, ¡ah! Yo quiero hacer eso. Pero no quería hacer el número de magia en sí, quería el que la gente se quedara con la boca abierta, el conseguir que la gente dijera cómo lo hace. Quería ser tú el que consiguiese esa emoción en las personas. Quería ser yo el que consiguiera eso. Mi primo iba a la universidad en ese momento, a mí mi primo me saca casi 10 años, y entonces me enseña lo poquito que él sabía. O sea, tú eras un niño. Yo era un niño, y me enseña lo poco que él sabía, pero él todavía no había llegado a ir a la universidad y ya me enseñaba cosas. Y me enseñaba cosas, y cada vez que venía en unas fiestas, me enseñaba y yo disfrutaba como nunca. Yo desde muy pequeño, desde los 4 años, yo quería ser mago, y yo decía, yo quiero ser mago. Y otros decían, yo futbolista, los de hoy en día dicen influencer, los de aquel momento decían futbolista, médico, profesor. Yo nunca quise ser eso. Yo siempre quise ser mago desde niño. ¿Por qué? Pues que había visto a Juan Tamariz en la tele, porque Juan tenía esa capacidad de embriagar con la voz, con el mensaje, con cómo lo contaba, y son pequeños detalles los que hacen que yo quiera ser mago. Mi padre un día resulta que me enseña una caja de magia que tiene en casa, que es preciosa y que tenía un montón de ilusiones de magia. Yo lo disfruto mucho y digo, yo quiero esto. Y poco a poco decido que me quiero dedicar a la magia. Pero mi madre me dice, hijo, está muy bien, pero tú tienes que estudiar. Un día, no se me olvidará, pido un pedido a una tienda de magia, esas que tenías que mirar por catálogo y que era una guía, pedías... Una revista, ¿no? Una revista. Llamo a una tienda en Madrid que se llama Magia Studio y pido una serie de material de magia. Y me gasto unas 17.000 pesetas de la época, que serían como algo más de 100 euros, pero al cambio, como está la inflación y tal... Es bastante dinero. Es bastante dinero. Mi madre me miró, nos íbamos de viaje aquel día y yo pagué contra reembolso, porque en aquel momento no pagabas con tarjeta. Pago contra reembolso. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Tendría unos 13, 14 años. Hijo, ¿de dónde ha salido todo ese dinero? Mira, pues las pagas, los cumpleaños, el dinero de Navidades, te damos demasiado dinero. O sea, tú desde que te topaste con la magia en tu vida, siempre ha estado presente en tu vida, sí, en tu día a día, hasta que con 13 años decidiste comprarte... Yo me lo compro, mi madre me pone una cara de, hijo, no te vas a volver a gastar un dinero en magia hasta que no sea tuyo. Y yo digo, bueno, vale. Y con 17 años me surge la oportunidad de hacer un espectáculo y cobrar por ello. Pero porque de las primeras veces que tú intentabas crear esa emoción de sorpresa a las personas, realmente era en la calle, a tus amigos, gente... Era a todo tu entorno. A todo tu entorno. O sea, cuando ven para que te voy a hacer un truco. No, ven que te voy a hacer magia, ven que te voy a hacer algo, y claro, porque descubre que tú haces un truco, decir la palabra truco implica trampa. O sea, si yo te digo, sí, te voy a hacer un truco... esa pequeña connotación. Día implica noche, luz implica sombra, truco implica trampa. Si yo por eso los magos hablamos de te voy a hacer un número, te voy a hacer una magia, te voy a hacer una ilusión, voy a probar algo contigo, pero no decimos te voy a hacer un truco. Solo decimos te voy a hacer un truco cuando vamos a revelar o contar el secreto. Ajá. Por eso ahí la gente dice, ostras, Jorge, tú tienes un libro que se llama Super Trucos Mentales. Dice, ¿qué sentido tiene? Dice, sí, porque explicas esos trucos, esos secretos, para que la gente lo aplique en su día a día. Claro. Pero si no lo explicara, no podríamos o no deberíamos utilizar la palabra. Claro. Piensa que para un buen mago, esa es mi manera de pensar, la capacidad de comunicar, de conectar con la gente es súper importante. O sea, el hablar bien lo es para un mago y lo es para cualquier persona. Y más en los tiempos de la tecnología y de la IA, creo que el utilizar las palabras correctas es lo que marca la diferencia. Y uno dirá, Jorge, eso es manipular. Bueno, yo lo llamo influir. Que suena mejor. Suena mucho mejor. Suena mejor que manipular. Volviendo a donde me has dicho, un pasito atrás. Te surgió la oportunidad con 17 años, ¿no? De empezar a hacer un espectáculo todas las semanas
y empiezo a hacer un espectáculo y yo de repente me encuentro haciendo un espectáculo porque vienen... Porque tú hasta ahí no habías conseguido generar ingresos gracias a la magia. Nunca. Cero. O sea, claro, tú cuando eres pequeño llegas y dices, voy a un campamento y hago magia. Llegaba al otro y tenías el show, estaba el de la guitarra y estaba yo. O sea, entiéndeme. Claro. O sea, la guitarra se las ligaba todas y luego tú estabas con la magia, lo que quedaba. O sea, perdón que lo diga así de claro. Pero la magia es lo que a mí me apasiona, a mí lo que me llena. Piensa que los grandes magos, en general, somos gente tímida. Y tú dirás, Jorge, no puede ser. Así, ¿eh? ¿Por qué te pones delante? Porque es un arte donde requiere de muchas horas solo, de una destreza solo, y donde cuando luego lo haces necesitas que haya público. La música puede estar sin que haya público. Tú puedes tocar un violín, lo grabas Claro. y hay música. Claro. Y luego lo escuchas. Yo puedo hacer magia y sin nadie lo puedo hacer. Es muy raro. Hoy en día se utiliza algo en redes, pero no es lo normal. Para que haya magia, en mi opinión, tiene que haber alguien que lo vea. Claro. La magia se produce en el cerebro del espectador. Porque en el vídeo hay un truco, pero no hay magia. Claro. La magia solo está cuando tú la ves y dices, hizo y contó. Ese momento es cuando hay magia. Eso es a lo que realmente aspiramos. A que llegue ese no puede ser. Si llegas a ese no puede ser, es cuando realmente te sientes que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Llega el punto en el cual empiezo a ingresar gracias a la magia. Porque esos primeros espectáculos eran en Cáceres. Eran en Cáceres, eran en una discoteca que se llamaba Versus. Antes había hecho 2 cositas. O sea, el debut de Jorge Luengo fue en la discoteca Versus de Cáceres. Bueno, hice alguna cosita previa en algunas fiestas de un pueblo pequeño y demás, pero lo que me da la continuidad, la seguridad y el me quiero dedicar, sí es esa discoteca. Porque el dueño me contrata para que vinieran unos influencers de la época, que eran los de Compañeros. Hago un número con ellos en el escenario, sale muy bien y la gente sale encantada. Me dice, Jorge, vuelve la semana que viene. Volví, hicimos otra cosa y la gente quedó encantada. Volví la siguiente semana y la gente volvió a quedar encantada. Y a partir de ese momento, cada vez que la típica marca de bebida regalaba unas barajas de cartas, esas barajas de cartas me las quedaba yo hacía las magias con esas cartas, pues no podía gastar el dineral que me costaba una baraja de cartas. Hoy en día las destrozas, las rompes, las haces, claro. porque es un elemento parte de tu trabajo. Y te das cuenta de que hay que invertir siempre en cualquier proyecto para obtener un beneficio. Y a la gente se le olvida y dice, voy a emprender pero no le voy a meter un duro. No va a funcionar. O sea, por definición, si no le metes dinero, si no le metes tiempo, si no le metes recursos, no puede ser que tu proyecto funcione. Jamás. Claro. Y es muy duro esto que acabo de decir, pero es que es la verdad. No, es la verdad. Claro, tú te habrás cargado cientos, si no miles, de barajas de cartas, ¿no? Te has cargado miles de barajas y te has cargado miles de cosas que dices, ¿cómo llegas a ese momento? Y de repente te encuentras en una situación adversa, pero muy, muy gratificante. Yo todas las semanas hago magia durante 2-3 horas a la semana. Pero solo. Solo. Y esas 2-3 horas que hago magia de cerca a la gente y luego un día al mes hacía magia en el escenario. Para mí aquello era un privilegio, porque no había un cartel, no había una foto, no había nadie que supiera que yo iba a estar ahí. Y yo tenía que, perdón que lo diga, remar y hacer lo contrario y ponérmelo. Empezaba desde aquí abajo. ¿Nunca has tenido miedo escénico? Bueno, yo creo que todos tenemos miedo escénico y el que diga lo contrario miente. Lo que pasa es que se entrena, se supera y se aprende. Y las situaciones hacen que tú digas, es que me pongo delante de no sé cuántas personas. La primera vez que me puse en un Within Center y tenía tropecientas mil personas para mí, era como, venga ya. La segunda vez que me pongo y dices, es que tengo. Y luego la siguiente vez, me acuerdo, estando haciendo un evento con Morat, teníamos un telonero que era Roberto Brasero, el presentador del Tiempo, luego estaba yo y luego estaba Morat, que cerraba con un concierto, un espectáculo maravilloso. Teníamos 8.000 personas y me decía un amigo, ¿y no te da cosa? Y dices, no, es que ya he estado con 15.000. Entonces, como he estado con 15.000, 8.000 está guay. Claro. Entonces, como estar en este podcast que nos escucha muchísima gente y nos ve muchísima gente, la primera vez te debería dar cosa, pero luego resulta que no tanto cuando has entrenado. Yo creo que todo en la vida se puede entrenar. Bueno, todo no, pero casi todo. Entonces, entrena, ese es el secreto. Tú tienes una frase que has repetido mucho y que a mí me encanta, el secreto de las 3 P, ¿no? Uh-huh. Práctica, práctica y práctica. Practica lo suficiente hasta que te salga natural. Practica lo suficiente hasta que no tengas que mirar. Practica lo suficiente hasta que no tengas que hacer ningún esfuerzo. Es como cuando... A ver si yo me explico y se entiende más fácil. Si yo cojo una baraja de cartas y cuando yo tenga que coger la baraja de cartas tengo que hacer así y miro las cartas, va mal. Claro. Sin embargo, si yo tengo la suerte de que no tengo que mirarlas, no tengo que manipularlas, no tengo que hacer nada, simplemente
ocurre la magia, porque las toco, porque las veo, porque estoy con ellas, imagínate, ¿vale? Imagínate que tú me dijeras 5 de corazones. Yo hago así, lo convierto en el 5 de tréboles a esta velocidad, dices, ¿cómo puede ser que hagas esto y cambie? ¿Qué narices? ¿Vale? Imagínate, piensa en una carta, la que tú quieras. ¿Vale? Dime. 6 de tréboles. Otra. No, a ver, me explico. Vale cualquiera, pero el 6 de trébol no sirve. O sea, vale. es la única que no sirve. Vale. Pero no es por fastidiar, es porque de verdad sirve cualquier carta menos el 6 de trébol. Y tú me dirás, ¿por qué no sirve el 6? Porque había una en la caja que era justo el 6 de trébol. Yo lo voy a explicar para que veas que se entienda. Mira, yo lo explico, imagínate, lo vuelvo a hacer. Yo cojo el 6 de trébol. Sí. Y lo pongo... Pero escúchame, bueno, te habrá pasado 200.000 veces, pero yo he dudado muchísimo sobre qué carta decir. Bueno, pues vuelvo a empezar. ¿Lo hago con la reina o prefieres que lo vuelva a hacer con el 6? No, me da igual. El caso es que te podría haber dicho cualquier carta, pero... Mira, pues entonces vuelvo a empezar. Lo hago con el 6 aquí y dejo la reina aquí, ¿te parece? ¿Qué narices, Jorge? Maldita sea, eso no tiene explicación ninguna. Bueno, tiene la explicación de que en realidad da igual lo que tú hagas, porque yo te estoy manipulando todo el rato y tú no te estás dando cuenta. Claro. O sea, el secreto está en que yo esté haciendo que tú veas lo que yo quiero que veas. Imagínate que en vez de coger la reina, tú dijeras otro. Dime un número pequeñito. ¿Solo un número? Sí. 4. Dime, ¿una más o una menos? Una más. Puedes elegir 2 más, 2 menos o te vale esa. Me vale esa. Vale. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Lento, rápido, ultra lento, ultra rápido? Rápido. Vale. ¿Lo hago yo o lo haces tú? Lo haces tú. Vale. Dime un palo. Picas. Yo voy a ir echando cartas. Y cuando tú quieras, tú me dices alto, para o stop. Para. Qué bonito sería que has dicho 5 de picas, yo echo cartas, tú te paras donde te da la gana y fuera exactamente el 5 de picas. Qué barbaridad. Para mí, eso es magia, literalmente. Esto es lo que yo te digo. Cuando entrenas lo suficiente para yo no tengo que manipular, yo no tengo que mirar, yo no tengo que tocar la baraja, yo no tengo que hacer nada de esto. Si yo hiciera en cambio esto, cortara las cartas e hiciera así, claro, esto te ocurre 1.000.000 de veces, se te caen las cartas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en vez de tirar las cartas, practicas tanto en tu casa que se me caen las cartas pasa a convertirse en esto. Y yo puedo mirarte, puedo mover las 2 manos, puedo hacer así y no tengo que pensar en las cartas. Puedo ir hablando, puedo ir haciendo 1.000.000 de cosas y de repente es cuando ocurre la magia. Claro. Cuando sin ningún esfuerzo ocurren las cosas. Por eso las 3 P's para mí son la clave. Tú tienes que entrenarlo todo el rato, para que al final te salga. Y me dice, Jorge, es que me da miedo escénico, me da miedo ponerme a hablar delante del público. ¿Cómo hago? Vete al Burger King, vete al McDonald's y pide la Coca-Cola. Es que me gusta que lo pida mi chico. No, pídelo tú. Y empieza por pequeñas cosas que te dan vergüenza. Y acércate cuando vayas al metro y habla con el de al lado. O ve en el avión e intenta hablar con el de al lado. Pero es que a lo mejor se piensa que estoy ligando. Pues habla con el que está claro que no vas a ligar. Siéntete incómodo. Claro. Poco incómodo muchas veces, al final hará que te sientas a gusto. La típica frase esta famosa con la que yo estoy muy de acuerdo, que todas las cosas buenas están al otro lado del miedo. Yo estoy de acuerdo en eso y además estoy de acuerdo en otra cosa más. Para que haya entrenamiento tiene que haber fricción, que dicen los expertos. Si no hay un poco de roce, si no hay un poco de dificultad, dejas de estar entrenando. Simplemente estás repitiendo. Nosotros nos hacemos viejos cuando no queremos esa fricción, cuando no queremos pasarlo mal. Mi hijo tiene 9 años. Todo el rato lo hace todo mal. ¿Cómo que lo hace todo mal? Claro, aprende a leer y primero son las letras, luego aprende a escribir, luego aprende a ver las sílabas, luego aprende a entender un texto, luego no entiende la palabra, luego no pronuncia bien cuando habla en otro idioma, luego tiene que hacer las sumas y se equivoca, luego ¿me he explicado lo que quiero decir? Claro. Todos los pasos, todos los días está equivocándose, pero todos los días está aprendiendo. Te haces viejo, en mi opinión, cuando llegas a quiero que todo el día me salga todo el rato bien. En ese momento estás en un sitio que no tiene vuelta atrás. Porque volver a empezar y equivocarte es lo duro, pero lo necesario para seguir mejorando. Entonces yo quiero hacer todos los días cosas que no soy bueno. Porque si solo hago cosas que soy bueno, ya es mi tope. Claro. No voy a aprender nuevas cosas, nuevas habilidades, nuevas técnicas, nuevas herramientas. Qué bueno que digas eso. Claro, hemos estado hablando del camino, de la vereda que tú has tenido que recorrer para poder vivir de la magia. Esas primeras actuaciones en la discoteca. Y ahí imagino que empiezas en una dinámica en la que tus actuaciones empiezan a ser continuas, pero a mí me gustaría preguntarte
¿Dónde está ese punto de inflexión en tu vida en el que dices, wow, ahora mi vida ha cambiado porque yo sé que tú no eres esa típica alma loca que persigue sus sueños y deja a un lado los estudios, sino que además tú has tenido la capacidad de estudiar y no estudiar solamente un poco, sino estudiar muchísimo? Bueno, a ver, yo voy por orden. Es verdad que, sigo desde ese punto donde estábamos en la carrera para que se entienda más fácil. Te pones a trabajar y los fines de semana y durante el día a día mi madre me dice, hijo, si suspendes una, eso lo dejas, ¿eh? Tú vives convives sobre mi techo, mis normas. Y en ese momento te parece como, mamá, pero lo entiendo y lo agradezco. O sea, y lo digo así, porque el tiempo te da para entender. Mi madre lo único que no quería es que tocara el dinero demasiado pronto y me malacostumbrara y no me dedicara a estudiar. Yo me pongo a estudiar una ingeniería que suena que complicado. Yo no considero que sea... No hay carreras más difíciles unas que otras, son distintas. ¿Estudiaste en Cáceres? Estudié en Cáceres, estudié en Politécnica, estudié la superior en informática, estudié la de sistemas y estudié la gestión. Tres ingenierías. Sí, pero es que es lo mismo. Es una superior y 2 técnicas que son lo mismo, cambiando algunas asignaturas. Claro. Entonces, si eras un poco inteligente y mirabas los planes de estudio y un compañero, como fue mi caso, te dice, aprovechemos esta oportunidad, simplemente aprovechas una oportunidad. Y son trenes que pasan una vez. Ahora mismo, si lo tuvieras que estudiar 20 años más tarde, no te pondrías a estudiar esas 3 asignaturas que te hacen falta. ¿Has podido aplicar parte de tus conocimientos en los estudios en la magia? Todo el día. Todo el día, ¿eh? Todo el día. O sea, ¿te vino bien lo que estudiaste para tu trabajo? Mira, yo considero que ser ingeniero es una mentalidad de problema-solución. Hay un problema, dale una solución. Hay un problema, dale una solución. Y hay un problema, inventa 10 soluciones y elige la mejor. Eso es ser ingeniero. Un ingeniero aeronáutico es una máquina, un ingeniero industrial es una máquina. Un ingeniero informático, para mí, no digo que seamos peores, pero digo que sabíamos que en primero de carrera, cuando saliésemos en quinto, el programa que utilizábamos iba a estar obsoleto. Totalmente. Así sigue siendo. Y siento ser tan sincero. Entonces, tú lo que aprendes es una metodología de cómo tienes que entender las cosas. Pero no es la herramienta final que ya voy a poder aplicar. Entiendo una forma de pensar. No todo el mundo lo ve de esta manera, pero yo creo que es la correcta de ver esta carrera. Y cuando entiendes que es una manera de pensar distinta, lo aplicas a todo. Ya sea la magia, ya sea tengo una gotera en mi casa, ya sea tengo un problema con mi equipo. Hay un problema, lo pongo sobre un papel, ¿qué posibles soluciones tengo? Esta y esta. Y recorro los caminos y me voy o recorriéndolos todos o mirando y hacer un coste-beneficio, esta es la que más me interesa. Entonces te enseña a ser muy práctico a la hora de resolver problemas. Eres muy resolutivo. La ingeniería lo que a mí me ha permitido es eso. Luego es cierto que yo seguí estudiando y luego me preparo como profesor de matemáticas en el medio gestor de proyectos de la Universidad de Extremadura y me encuentro en la primera ronda de gestores de proyectos de Extremadura siendo el que lidera o el que gestiona varios de los proyectos de base tecnológica. Y me encuentro recorriendo Europa, yendo a congresos por Europa, disfrutando de congresos de cómo se gestionan proyectos. ¿En ningún momento esa parte de tu vida te distrajo del mundo de la magia? Obviamente te distrae. Sí. O sea, vamos a entender la palabra distraer. Si tú eres un Michael Phelps que entrenaba 10 horas en la piscina y hicieras otras cosas, pues te distraes de estar en la piscina. Pero lo bueno de que tiene la magia es que esas distracciones luego las puedo aplicar. No es como el deportista que solo tiene que corro, vengo, corro, voy, sino que me tengo que formar en otros campos. Con lo cual, cuanto más me he formado en los otros campos y lo aplico al mío, no te hace mejor, te hace llegar a sitios que otros no han llegado. Te hace ser único. Te hace ser único. O sea, tú puedes ser el raro que tiene una ceja blanca, el diferente que tiene una ceja blanca, el especial que tiene una ceja blanca o el único que tiene una ceja blanca. Quería ir a eso porque uno de los motivos principales por los que te entró vitíligo y se te puso la ceja blanca fue esa intensidad en épocas de estudio, ¿no? Sí, yo soy una persona que lo que haga lo hago a tope. O sea, no sé hacer las cosas a medias. A mí cuando me dice un amigo, Jorge, pero... Yo digo, no, yo es que eso no puedo. A mí lo que me gusta mucho de tu historia de la ceja, que en principio era como... como un defecto, por así decirlo, pero tú has sabido darle la vuelta y convertirlo en tu marca personal y hacerlo algo positivo. Para mí eso es muy importante. Me gustaría profundizar en ello. Mira, no es que sea un defecto, es que es un defecto. No es que es como si... Es una enfermedad autoinmune
que es el vitíligo, que hasta hace muy poquito no tenía cura, ahora sí tiene cura. O sea, tú si quisieras te la podrías volver a poner del mismo color que la otra. Sí, hoy en día sí se puede, pero no es fácil, pero se puede. Y tampoco quieres. Pero no puedo. O sea, como dice un amigo mío, si se te pusiera negra te la tendrías que pintar de blanco. Claro. Porque tanto te conoce la gente por esa marca personal de haber convertido esa ceja blanca, que todo lo demás ya da igual. Y eso es un privilegio, ¿no? El haber sido capaz de tu mayor contra convertirlo en tu mayor pro, yo creo que es lo que realmente tenemos que buscar todos. Hoy en día tenemos demasiados input, tenemos demasiada información, demasiados doom scrolling con el móvil, con el Instagram, con el TikTok, con las 1000 cosas que te llegan, demasiadas cosas que te llegan de fuera, y tener algo que te haga especial y por lo que la gente te recuerde es clave. Es clave. Entonces, ¿tú qué tienes para que la gente...? No es que esto es un defecto, no, es tu marca personal. Entonces, mi opinión es, cuando tengas algo que solo lo tengas tú y los demás no lo tengan, explótalo a muerte. Hay gente que dice, Jorge, yo es que no lo tengo, entonces tengo que ir vestido de naranja o de azul, o me tengo que pintar el pelo verde, o me tengo que poner... porque no tengo nada especial como tú. A mí te cuento una historia personal. Yo siempre he tenido la boca grande, los dientes grandes, y siempre para mí ha sido como un poco trauma que se metiesen conmigo por eso. Pero yo conseguí de alguna forma darle la vuelta, y a mí ahora mismo mi boca me gusta, no me importa que sea grande, y a veces me río incluso y hago chistes con ello, ¿no? Y un poco me veo reflejado en eso, y porque cuando conseguí darle la vuelta a esa situación, de repente ese trauma desapareció y forma parte de mí y de mi personalidad. Maravilloso que me lo cuentes, me lo compartas, pero yo te diría, no es que supere el trauma, es pegar el paso siguiente. Es que lo explote y lo convierta en lo que me hace único. Claro. Porque cuando llegas a ese punto, y tú lo has dicho muy bien, en el momento que yo lo exploto, me río y tengo esa broma, con ello consigo una cosa que es brutal, que ya no te puedes reír tú de mí. Claro. Porque si yo ya me he reído de ello, tú dices, no, pero es que tienes la boca grande o tienes una ceja blanca. Sí, ya lo sé. Sí, claro que tengo una ceja blanca y me encanta. Claro, ya no me puedes atacar por ese punto. Claro, totalmente. Entonces, creo que si algunos chicos nos escuchan que tengan un bullying en el cole, en el instituto, incluso en el trabajo, por eso ríete de ello. Explótalo tú. Conviértelo en tu seña personal y automáticamente ya nadie podrá reírse de ti. Por eso. Además de alguna forma, la imperfección crea el encanto de la persona. Obviamente. Si no fuera... Mira, yo esto lo explico de la siguiente manera. Nadie cuenta el plan A de su viaje. Fui a tal viaje, me lo pasé muy bien, hice lo que estaba previsto y disfruté y me volví. No. Fui a tal viaje y resulta que no nos habían guardado la noche del hotel como estaba prevista y nos tocó ir. Todo el mundo cuenta el plan B. Sí. El plan A es el aburrido. El plan A es el del niño bueno. Y el plan A es el que no enamora. Todo el mundo quiere el del otro. El del malote, el de que enamora, el cómo lo resolviste. Todo el mundo quiere el plan B. Pues la imperfección es el plan B. Aprovecha que es el plan B, ya te viene de serie y reviéntalo. Qué bueno que digas eso, macho. Me encanta. Muy buena reflexión. Un poco me gusta que hagamos estos paréntesis porque hace más amena la conversación, pero sí es cierto que me gustaría muchísimo para que la gente entienda, ¿no? Porque estamos en un podcast que busca ensalzar el territorio y a personas referentes como tú, para que la gente extremeña tenga un espejo en el que mirarse. Me gustaría que me digas si hay un momento, que yo creo que sí, único en tu viaje, que haya sido un punto de inflexión en el que digas, desde entonces hasta ahora, todo cambió. Vale. Yo sigo en la historia y sigo contando y me encanta porque, como tú bien dices, hacemos varios paréntesis y luego volvemos. Durante la carrera, yo los fines de semana hago magia, sigo haciendo magia y me pago la vida haciendo magia. Yo quería sacar matrículas en la carrera, pero porque eso era un dinero que no tenía que pagar al año siguiente. Y yo me pagaba la vida con lo que ganaba. Y yo me sentía que quería hacerlo por mí mismo. O sea, no es porque en mi casa hiciera falta. Y lo digo de verdad, mis padres, de veras, ellos se han portado conmigo inmejorablemente. Yo considero que tengo los mejores padres del mundo. Pero yo quería poder decir, lo he hecho yo. Llega un punto en el cual yo me presento, termino la carrera, me hago gestor de proyectos, de gestor de proyectos me presento a las oposiciones, de profe de matemáticas y me encuentro siendo profesor. Doy clase y aún así sigo haciendo magia. Me presento en un mundial de magia y eso es un primer punto de inflexión.
Yo había ganado un premio en el campeonato en España, había recibido un premio en Francia, me presento en el Mundial de Magia y eso me cambia la vida. ¿Año? 2009. El año 2009 para mí es un antes y un después, porque me permite ir al Mundial, me permite que con el premio que yo había recibido en España y el que tenía de Francia, me aceptan yendo al Mundial. Hago un número en el Mundial, que ahora te cuento, hago un impasse y no sale como yo esperaba. Sale mal, a decirlo así, y gracias a que sale mal, es el plan B, y entonces recibo el premio. ¿Qué me dices? Si hubiera salido el plan A, no sé si hubiera recibido el premio. Sé que gracias a que salió el plan B, salió ese premio. El plan B es lo que me permite a mí estar donde estoy. ¿Ese campeonato fue en Pekín? Ese fue en Pekín. Yo fui a Pekín. Llegué además antes que nadie. O sea, fui el primero que llegó antes que ni la propia delegación de españoles que íbamos. Es un campeonato mundial de magos. Esto es como cuando uno va a un congreso de dentistas o de médicos y vemos un montón de médicos y van por allí. Pues esto es igual. Hay un montón de señores, en aquella época sobre todo más chicos que chicas, esa es la verdad, porque por el punto de los referentes, yo considero que un podcast como este es clave porque nos da referentes para seguir soñando. Los magos son hombres en su mayoría porque no hay magas. Es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Por qué en su mayoría hay más magos que magas? Porque no hay magas. Entonces, como no hay magas, no hay niñas que quieran ser magas. Así de simple. Por eso... La importancia del referente. La importancia de yo quiero ser como. En Estados Unidos lo entendieron hace mucho tiempo y cuando no tienen médicos sacan una serie nueva. Entonces sacaron la de George Clooney, luego sacaban Anatomía de Grey, luego sacan House porque tenían un problema en la parte sanitaria. Entonces, yo quise ser policía porque me encantaban los hombres de Paco, fíjate la tontería. No. Cuando no tiene nada que ver los hombres de Paco con ser policía, pero... Pero era... Toda la gente que es paleontóloga lo dice, ostras, que Jurassic Park nos ha traído lo mejor y lo peor. Nos ha traído que la gente quiere encontrar un dinosaurio y la gente nos ha traído mucha gente que quiere encontrar un dinosaurio. O sea, es ese punto. Pues esto es lo mismo. Necesitamos tener referentes. Necesitamos tener alguien en el que decir, yo quiero ser como. Por eso este podcast para mí es clave. Que la gente diga, yo quiero eso. Yo quiero lograr mi sueño y yo creo que merezco lograr mi sueño. O puedo intentarlo. ¿Y tú sentiste que lo lograste cuando se dio ese campeonato mundial? No. Y fíjate, y mucha gente dirá, hombre, para ti el punto de inflexión es el mundial. Sí, pero no. Es un primer escalón, pero no es el punto de inflexión. Yo sigo dando clase y sigo siendo profesor habiendo ganado el Mundial de Magia. ¿Qué me dices? Yo durante 2 años más soy profesor de secundaria habiendo ganado el Mundial. Y yo tenía un reportaje de... Viene Televisión Española y te hace un reportaje y tienes que hacer un reportaje y en el medio tienes que hacer un reportaje para Antena 3 y sigo dando clase. ¿Por qué? Porque esto es una liana y estás en la selva y saltas de una liana a otra. Saltarte al vacío es muy duro, es muy difícil, es muy loco, es muy arriesgado y sobre todo da miedo. Y creo que hay que entender que el miedo no es malo, sino simplemente... ¿Tú sentías tu plaza de profesor como la red por si te caes de la liana? Eso es. Y entonces esa era una red que yo tenía ahí de seguridad. Pero llega un momento en el cual el volumen de trabajo que tienes es tan alto que necesitas decir o doy el paso o no lo doy. Y ahí pasan varias cosas. Pasa una, que para mí fue un punto de inflexión y de reconocerlo, que me llaman de un periódico para presentar a un deportista que era un jugador de fútbol muy conocido en Inglaterra, pero que no había llegado a España. No era muy conocido, pero que decían que iba a ser muy importante, muy, muy importante, que se llama Cristiano Ronaldo. Hostia. Y me dicen, Jorge, queremos que hagas la presentación de Cristiano. Y queremos que vengas a hacerle una entrega de un premio y queremos que tú estés ahí. ¿Vendrías? Y yo dije, sí, claro que sí. Me encuentro con... No voy a contar la anécdota de cómo me llega el chofer, me recoge, te lleva por Gran Vía. O sea, es una locura, que llegábamos tarde y como, bueno, 1000 cosas de cómo se subieron. Perdón, ¿me estás hablando de que yo era profesor? No, perdón, me estás hablando de que tú hiciste la presentación de Cristiano Ronaldo cuando fichó por el Real Madrid. Ficha por el Real Madrid, se le entrega la camiseta a Florentino, sí. Y al día siguiente se le hace entrega de un premio que le entrega el diario AS, y esa entrega de premio del diario AS es 3 minutos de estar en un escenario. Primero estaba Alejandro Sanz, estaba Shakira, estaba Cristiano Ronaldo y estaba yo para hacer la presentación de Cristiano. En ese momento de hacerle una magia de 4 minutos a Cristiano Ronaldo.
Resulta que yo tengo que hacer 2 números, uno a Cristiano Ronaldo y otro a la selección de baloncesto. A última hora no da tiempo por gala, a la selección de baloncesto no se le va a entregar el premio, pero a Cristiano sí. Y tengo que hacerle el número que tenía preparado con la selección de baloncesto, que casualmente era un balón de baloncesto. De hecho, si tú lo ves, dices, ¿y por qué un balón de baloncesto? Y es porque no era para ellos, era para la selección y para Cristiano. Y además lo que ocurrió con lo de Cristiano fue lo siguiente, fue, Jorge, ¿alguien podría hacer algo para este hombre? Yo dije yo. Sin dudarlo, tengo además una cosa perfecta, ideal, que va a quedar maravillosa. Y cuando me dijeron, bueno, pues si lo tienes tan claro, y cuando cuelgo, me dicen, Jorge, ¿qué le vas a hacer? Y dije, no lo sé. Ahora tengo el tiempo para pensarlo hasta que llegue el momento. Y te das cuenta de que hay que ser valiente, de que hay que arriesgarse, de que hay que tirarse al barro de vez en cuando y hacer esa locura que de repente abre el telediario de más de 70 países la parte de deportes de el número que yo le hago. Y entonces el teléfono empieza a sonar. Y empieza a quemarse el teléfono de gente de yo quiero el mago que hizo con este hombre. Y es el segundo paso que dices, lo estoy haciendo bien. A lo mejor me puedo dedicar a esto, pero no es el definitivo. Porque dices, creo que me puedo dedicar a esto, pero no sé si sí o si no. Entonces ocurre lo siguiente, decido cambiar, decido dedicarme al 100% a la magia. Y entiendo que uno se arrepiente de lo que no ha hecho, no de lo que ha hecho y le ha salido mal. Digo, yo creo que soy trabajador, yo creo que me va a salir bien, pero si me sale mal no pasa nada, porque tengo 20 y pocos, puedo cambiar y puedo volver atrás. Si cuando tenga 50 digo, ¿por qué no lo hice? Eso no tiene vuelta atrás. Decido renunciar a ser profesor, lo hablo en casa, lo hablo con mi chica me dice, mira, con mi sueldo podemos vivir los dos, no hay problema alguno. Yo también soy profesora, podemos hacerlo, no habrá problema alguno. Déjalo y tira para adelante. ¿Siempre has tenido el apoyo de tu pareja? Sí, siempre. Sí, soy un privilegiado. O sea, soy un auténtico privilegiado. Yo creo que tener apoyo en casa que te dé alas. Que te dé alas y que te aliente a seguir soñando a lo grande, eso es una de las cosas clave. Y yo creo que cualquiera que entienda que un proyecto funciona porque tú estás donde estás y tienes un entorno que te ayuda. Y ese entorno hay veces que lo eliges y hay veces que nos viene impuesto. Puedes tener unos padres maravillosos o puedes no tener esa suerte. Yo tengo unos padres maravillosos. Y a mis padres cuando les dije voy a renunciar y voy a mirar, pues al principio pues, se asustaron. ¿Cómo es normal? Como padres que son. Yo ahora mismo mi hijo me lo diría y me asustaría. Pero a día de hoy son mis mayores fans y yo estoy súper contento. Decido renunciar. Llamo al centro donde estoy y me dicen, Jorge, tenemos una idea. Te vamos a dar una plaza solo de media jornada. Vas a trabajar martes, miércoles y jueves. Lunes, viernes, sábado y domingo los vas a tener libres. Vas a seguir cobrando y vas a seguir siendo funcionario Grupo A y lo vas a tener todo. ¿Cómo lo ves? Cuelgo la llamada y dices, ¿y ahora qué hago? Llamo a mi chica y te encuentras la mejor solución que te puede dar. Y me da 3 palabras que hacen que vuelva a llamar, vuelva a decirle al instituto, muchas gracias por pensar en mí, gracias por esa oferta, pero la rechazo. Y rechazo la oferta por solo 3 palabras que me dice y me cambian la vida para siempre, porque son las que me dan las alas suficientes para tirar para adelante. Y las 3 palabras eran muy claras. ¿Por qué dudas? Hace 15 minutos lo tenías claro, hace 15 minutos sabías que querías tu sueño y hace 15 minutos sabías lo que querías. La vida te va a regalar un montón de cosas en el camino que van a hacer que te distraigas. Pero si tú quieres llegar allí, no te puedes quedar aquí. Qué importancia mantener el foco, ¿no? Entonces, mantienes el foco, te dicen ese ¿por qué dudas? Y ese ¿por qué dudas? Es el que a mí me graba y digo, no tengo que dudar. Yo quiero llegar allí, pues agradezco esto, tiro para adelante y si llega el momento volveré para atrás. Pero por ahora, confío en mí. Entonces, confiar en ti y que alguien te ayude a no perder el foco en los momentos importantes, yo creo que es el verdadero secreto para poder soñar a lo grande. Luego depende de muchos factores, depende de la suerte, depende de 1000 cosas, pero tener a alguien que te anime, te aliente, te empuje, yo creo que ese es para mí, lo que ha sido mi secreto del éxito. Que a lo mejor otro dirá, Jorge, pues yo no considero que tengas éxito. Bueno, cada uno que escoja. Han sido entonces realmente varios puntos de inflexión que unidos en su conjunto te dieron la valentía para dejar tu puesto de profesor
y lanzarte al barro de voy a muerte a lo loco. A vivir de la magia. Claro, empiezas una etapa nueva en tu vida, por así decirlo, de éxito, en la que te empiezan a llamar de todos lados, empiezas a ser colaboradores de programas importantes como el de Bertín, de José Mota, El Hormiguero, recientemente el año pasado con Masterchef, ¿no? Sí. Empiezas a ser tremendamente conocido, pero eso conlleva también muchísima responsabilidad y muchísimo trabajo detrás, ¿no? Mira, hay una cosa que a la gente se le olvida, que es el paso a paso. No puedes llegar de golpe a Jorge, es que tú habías recibido el premio en el Mundial, tenías que haberlo dejado en ese momento y entonces todas las... Sí, pero es que tengo que dar el paso 1 y luego el 2. Si voy del 0 al 4, es muy probable que luego haga el 5, 6, 7. Pero también es posible que si me caigo del 4, me pego una torta tan grande que de ahí no me levanto. Claro. Si me caigo del 1, me vuelvo a levantar. Yo el primer programa trabajo en alguna cosa aquí en nuestra tierra, en Extremadura, hago alguna pequeña cosa... Y luego llega un punto en el que voy a Las Vegas, veo un show, no me gusta y está lleno. Y no lo entiendo. Como un show que no es bueno, está a reventar. O sea, de otro mago, te refieres. De otro mago. Y a ver, entiéndeme, no es que estuviera mal, pero no estaba lo bien que estaba la entrada que había allí. Y es que esa persona aparecía en la tele. Entonces digo, va, a partir de ahora, cuando me llamen de la tele, voy a decir que sí. A la semana me llamaron, era un programa que se llamaba Cabaret. Hago el programa de Cabaret, funciona muy bien, va de invitada María Teresa Campos, le digo que le hago un número de magia, ella se queda con la boca abierta y me invita a ir a su programa. Y durante 3 años y medio yo estuve con María Teresa en su programa. Y me encuentro en El Niño, para todas las abuelas de España, era ¡ay, el mago! Claro, pues salía con María Teresa y yo era un niño. Pero a mí eso me entrena a hacer tele. Me entrena lo que tú has dicho, que luego llegas, estás con Bertín, luego estás con Mota, luego estás de colaborador del Hormiguero, luego estás en todos los sitios, pero ya has cogido la experiencia, el bagaje que te permite aprender. Yo creo que querer dar saltos de gigante es muy valiente, es maravilloso, pero si te sale mal, es muy duro. Sin embargo, si vas poquito a poco como una hormiguita, es más difícil que si te caes para atrás, no puedas seguir. Tú has sabido, porque me veo muy reflejado en esos pasos de gigantes en mi historia personal. Tú has sabido tener los pies en el suelo en todo momento cuando podrías haberte flipado realmente. Sí, claro. Para mí era muy fácil. O sea, a mí me han llegado muchas cosas de las de que se te vaya la cabeza mucho. A mí de repente te aparece un Don Francisco Presenta, que es el programa con un presentador que lleva 40 años en Miami haciendo un programa y te dice, Jorge, vente a Miami y te encuentras con una limusina inmensa diciéndote, Jorge, para tus gastos, y te abres un sobre que lo abres y es así de gordo para tus gastos de esos días y tú dices, vengo para una entrevista de 15 minutos y estoy 5 días en Miami a todo lujo tratándome espectacularmente. Y te dices, espérate, esto se me va. O de repente te llaman de Oriente Medio. Tienes que aprender a controlar un poco como tu ego, ¿no? Porque sin tú quererlo lo están alimentando. A tu ego le dan de comer todo el rato. Y tu ego es un monstruo que come todo el rato, que cuanto más come, más grande se hace, pero mucho más grande, y de repente te llaman de Kuwait, de repente vas a Dubái, de repente vas y dices tú, espérate que se me va. ¿Qué es lo que haces para que no se te vaya? Volver a las raíces, volver al origen. ¿Dónde están mis raíces? En Extremadura. ¿Qué es lo que hago? Yo intento, todos los veranos, vengo y actúo en Extremadura. Yo todas las navidades actúo en Cáceres. ¿Tú nunca has olvidado de dónde vienes? Pero es que creo que nadie debería olvidar de dónde viene para que el monstruo no te coma. O sea, si no, hay un día donde el monstruo te come y donde dejas de acordarte de ese primer técnico que estuviste en una actuación y no te acuerdas cómo se llamaba, no te acuerdas de quién era, no te acuerdas de esas cosas, que son las que marcan la diferencia y que tú sigas teniendo los pies en la tierra. Tú sigues siendo una persona igual que los demás, tú sigues siendo al baño igual que los demás, tú sigues haciendo las cosas igual que los demás. Que se te llenan los teatros, que ahora tienes un show, que estás en Gran Vía, que todo lo que tú quieras, pero que eso no te hace mejor persona. Es como, yo lo hablaba con el chico que me lleva a las redes y dice, la gente se cree que porque tengas más seguidores en redes o tengas menos, eres mejor persona o eres peor. Es la vara de medir ahora. Y ahora la vara de medir para mucha gente es que tiene 300.000, 400.000 seguidores, 1 millón. Espérate, eso no te hace... Sí, pero es que tiene... O sea, a día de hoy los niños le dicen uno a otro,
y se ve en el Twitch o en cualquier directo, uno escribe un comentario que no es el que le gusta al que está hablando y el otro le dice, pero ¿tú cuántos seguidores tienes? Y te desacredito porque como tienes pocos seguidores, no tienes valor. Yo creo que estamos llegando a un punto que da un poco de miedo y no se nos puede olvidar que ese monstruo del ego come. Y lo que hay que hacer es no alimentarle. Tu caso, por tu historia, por la edad, por el contexto, vienes del mundo analógico y has pasado totalmente al digital. Sí, claro, pero... Tú eras, apoyando lo que dices, ¿no? Tú realmente eres muy consciente de que eras igual de buen mago con 0 redes sociales que ahora con 300, 400 mil seguidores. Sí, claro, pero para la gente no. O sea, esto va por edades. O sea, la señora María, que le gustaba a María Teresa, a lo mejor muchas de ellas ya no están. O sea, siento decirlo así de claro, porque ya han pasado... Ley de vida. Ley de vida. De repente otros te ven en otro programa, otros te ven en otro, otros te ven en otro. Y los jóvenes que vienen ahora no ven la tele. No ven la televisión. Claro. Y tienes que adaptar tu manera de conectar con ellos para llegar a esas personas. Si no conectas, en 4 días estarás fuera. Yo tengo un amigo que es cantante de ópera que lo dice, mi público se muere. Y es que es verdad, su público se muere porque la gente no va a la ópera. Si yo no conecto con la nueva audiencia en la nueva fórmula, pues dentro de un tiempo no tendré gente que venga a verme o que se interese porque yo le enseñe a hablar, a comunicar o a disfrutar con mi magia. Qué bueno, porque la siguiente pregunta que quería hacerte era si un mago puede vivir de su repertorio tranquilamente o necesita innovar constantemente. Yo creo que todo en esta vida, hasta hace unos años podías vivir de lo que era hace un tiempo, pero da igual la profesión. El que era carpintero podía ser carpintero haciendo lo mismo los últimos no sé cuántos años, el que era herrero, el que era no sé qué, lo mismo. Pero de repente ahora todo cambia. Ahora el que es albañil tiene que poner una nueva pared con un material diferente. Es casi igual, pero ya es diferente. El que con un material distinto. El profesor tiene que utilizar unas herramientas distintas para conectar con los chavales. El que antes era presentador tiene que adaptarse a unas nuevas tecnologías. Creo que todos nos tenemos que adaptar. Cuanto más corre el mundo, cada vez el mundo es más cambiante. Cada vez el mundo, no nos esperábamos una guerra y ahora tenemos 3. Me he explicado lo que quiero decir, y es más rápido y corre más en menos tiempo. Entonces, un mago considero que es imprescindible que se adapte a los cambios, sí o sí, pero como en cualquier profesión, creo que a día de hoy todos nos tenemos que adaptar sí o sí a los nuevos cambios. Creo que no hay profesión que te mantengas la misma profesión que tenías hace 10 años hoy en día. ¿Las nuevas generaciones vienen fuertes? Es decir, aquellos chavales y chavalas que quieren dedicarse a la magia, ¿sientes esa presión de las nuevas generaciones o tú estás tranquilo con tu trabajo, con lo que haces, cómo te organizas y cómo te adaptas a los nuevos tiempos? Yo creo que, voy por orden, creo que la gente va a la calle de los bares y la gente no va al bar que está en medio del monte que no tiene nada. Creo que la gente va a la calle de los bares y va a este y luego elige el que más le gusta. Que haya más gente que trabaje en tu sector nunca debe ser un problema. Creo que el día que tienes un problema por tener competencia, el problema lo tienes tú, porque es que no estabas preparado para tener competencia. Claro. Creo que lo bueno es que haya otra gente que compita en el mismo sector que tú, porque eso te obligará a ponerte las pilas. Eso te obligará a no quedarte parado. Eso te obligará a mejorar cada día. Entonces, ¿viene fuerte? Por supuesto, porque creo que todas las nuevas generaciones, hay gente que le pone muchísimas ganas. Brutal, maravilloso, pero eso me obliga a seguir mejorando. No lo veo como un contra, lo veo siempre como un pro. O sea, realmente a ti la competencia es un impulso para no solamente para mejorar, sino para estar a la vanguardia, ¿no? Para no quedarte atrás, para no dormirte y para asumir que la gente viene y que la gente viene fuerte y que lo que tú tienes que hacer es, yo perdón que lo diga, no mirar para atrás. Yo no tengo que mirar o para adelante a otro. Yo tengo que hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena y lo que a mí me hace feliz. Y creo que perder el tiempo, el esfuerzo, la energía en a ver qué dice, a ver qué hace, a ver qué cuenta, a ver cómo... Es un dedicar un tiempo, un esfuerzo y un todo a no estarte dedicando a tu foco. Tu foco está allí. No te dediques al otro. O sea, mi foco está en dar lo mejor encima de un escenario, que la gente lo disfrute al máximo, que la gente se lo pase guay, cuidar los detalles a tope y todo lo demás, bueno, cada uno que haga lo mejor posible y que haya más cosas de tu sector. Pues a lo mejor se pone más de moda la música, bueno. A lo mejor se pone más de moda la magia, a lo mejor se pone más de moda los podcasts. Mejor. Qué bueno.
Hay una parte de tu historia personal que a mí me gusta mucho. Porque no eres simplemente un mago que ha ido creciendo y se ha ido haciendo famoso porque ha practicado y lo han llamado a diferentes sitios y ha ganado campeonatos. Hay una faceta de tu vida que está muy centrada y a la que le das mucha importancia, que es esas habilidades blandas, ¿no? Esas soft skills. Uh-huh. ¿Cómo de importante es para ti que una persona desarrolle unos buenos valores y unas buenas habilidades para poder enfrentarse a la vida y tener mayores posibilidades de ser feliz? Porque lanzaste un libro del que me has hablado en 2018, que por cierto estoy pendiente de leérmelo porque además es un tema que a mí me encanta, y siento que aquellas personas que manejan las habilidades de las que tú hablas en el libro tienen, por así decirlo, una ventaja competitiva frente al resto que no las explota. Pero me gustaría saber por qué decidiste escribir ese libro y cómo puede ayudar a las personas quienes lo lean. Vale, voy por orden. Creo que a día de hoy las habilidades blandas, que lo traducimos para que a lo mejor no lo sepa, es desde una comunicación hasta un conectar con unas personas, hasta hacer un networking, hasta gestionar mejor el día a día. O sea, todas esas cosas entran ahí, ¿vale? Son lo que no es un ponerte en forma. Vamos a explicarnos ir al gimnasio, ¿vale? Creo que es lo que nos va a permitir triunfar o no en tu vida. Y triunfar no me refiero a tener dinero, triunfar no me refiero a una casa y un coche, triunfar me refiero a ser feliz. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es la bomba, en el sentido de que esto se va a cambiar todo ya. Si alguien no se ha dado cuenta es que todavía no está mirando el mundo a la velocidad a la que corre. Conectar con las personas es lo que te va a permitir que sigas siendo un buen profesional. A día de hoy, dentro de unos años, solo los profesionales se quedarán. ¿Cómo? Espera. Un fontanero va a seguir siendo un fontanero, porque hasta que llegue un robot que haga de fontanero, falta. Llegará, pero falta. Y que sepa lidiar con la gente. Y que sepa, faltará tiempo. Un albañil que sepa hacerlo, faltará. Pero el interpretar los datos, el buscarte el mejor viaje, el hacer un montón de cosas, ya no falta. Yo el otro día estaba en San Francisco, pides con la aplicación el taxi, te viene el taxi sin conductor, te montas en el taxi. ¿Tú te has montado en un taxi sin conductor ya? Yo ya me he montado en un taxi sin conductor. El primer viaje vas asustado, en la vuelta del viaje vas muy relajado y en el tercero te duermes. Date cuenta, Te duermes porque no conduce bien, conduce perfecto. Y además, como todo lo de alrededor son taxis que también se hablan con no es que ve lo que tú ves, es que ve más de lo que tú ves con el ojo. Y ve ese ciclista antes que tú. Claro. Entonces, ya no estamos hablando de que el mejor oncólogo del mundo es peor que una IA que interpreta cáncer. A día de hoy. Eso no llegará, eso ya es hoy. Eso hace 5 años, esa afirmación sería un grito en el cielo, pero es una realidad como un templo. Eso es una realidad. Entonces, creo que el entrenar las soft skills es lo que te va a permitir marcar la diferencia entre unos y otros. Pensemos que el inútil absoluto y el que se lo ha currado un montón estudiando, hay una barrera que antes era así de alta. Pero gracias a la inteligencia artificial, o por culpa de la inteligencia artificial, según lo queramos ver, están así. Totalmente. Y que no tenía ni idea, y pidiéndoselo a la IA, y pidiéndoselo a la IA, es que están a un escalón de diferencia. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo se lo dices a la gente? ¿Cómo te lo crees? ¿Cómo utilizas esa manera de conectar con las personas? Y si no entiendes eso, está fuera. Tienes que currar para que, como ya va a estar hasta aquí, es que me gustaría que no fuera así, pero es que es así. Y entonces, respecto a tu libro, hay una parte importante de la magia que ayuda a trabajar esas habilidades, ¿no? La magia no deja de ser herramientas que te permiten hacer cosas, ¿vale? Todos los grandes inventores que conocemos de la historia eran grandes magos. O sea, Edison era mago, Albert Einstein le gustaba la magia, George Washington le gustaba la magia, Leonardo da Vinci era mago, los hermanos Lumière eran magos. Los hermanos Lumière copian un truco de magia. El truco era el cine, era otra cosa que era distinta, eran unas emanaciones de gas las afueras de París que proyectaban una imagen, y como el humo se movía, parecía que se movía la imagen. Y a uno de los dos se le ocurre y dicen, ¿y si en vez de mover el sitio donde proyectamos, movemos la imagen?
no tendríamos también movimiento. Y así nace el cine. Nace aplicando un truco de magia a que todos tengamos esto. Totalmente. Así de claro. Entonces, el mago es una persona curiosa, es una persona que le gusta entender más y le gusta ver un mundo que no estamos habituados. Y le gusta poner el foco, la atención o dirigir la atención a un sitio donde no nos han entrenado para ello. Pero una vez que te entrenan, esto es como la pastilla roja y azul de Matrix. Una vez que lo pruebes, no podrás volver a ver el mundo de otra manera. Una vez que tú entras en este mundo, te enamoras de este mundo. Y el libro te ayuda a ver el mundo de esa manera de la que me hablas. Te enseña a ver el mundo de esa manera, pero no tiene vuelta atrás. Yo, de hecho, lo explico al principio del libro. Una vez que lo leas, ya no mirarás a otro comunicador que te habla y te dice, ay, lo ha dicho por... No, lo ha dicho por esto. Y me ha contado esto por esto. Y me está queriendo colar un gol por esto. Y eso lo verás ahí. Dime, por favor, recuerda a la audiencia cómo se llama el libro y dónde lo pueden conseguir. El libro se llama Super Trucos Mentales para la Vida Diaria y lo pueden encontrar en la Editorial Planeta, en un Amazon, en un Fnac, en un Corte Inglés o mejor en la biblioteca de tu barrio aquí en Extremadura, que vengan a verlo, lo disfruten y si no son de Extremadura, que vengan a Extremadura y se lo compren, que en las librerías de Extremadura están todas y en las que no son de Extremadura también, pero en esas seguro, así tienen que venir. Qué bien, qué maravilla. Pues, ¿te ha gustado, eh? Sí, totalmente. Y ya te he dicho al principio de la conversación en este bloque que tengo pendiente de leérmelo, me lo leeré y ya te daré mi feedback cuando lo hagamos. Maravilloso, pero te adelanto algo que no debería adelantarlo, pero lo voy a decir porque me siento especialmente cómodo hoy. Y es que a lo mejor en 2026 hay alguna otra sorpresa. Así, ¿eh? O sea, fíjate, ya con eso te acabo de decir mucho. Qué guay. Vale. Qué guay. Hablamos de tu faceta de escritor. Me gustaría hablar también un poquito de tu faceta como creador de juegos. Porque has lanzado varios juegos de mesa, ¿no? He lanzado muchos juegos de mesa. ¿Por qué? Porque esto realmente es por un hobby, no tenías necesidad realmente, ¿no? No. Yo mira, yo tengo la suerte de que hago los proyectos porque me gustan. Ya está. O sea, y yo podía decir ahora, mira, sacamos los juegos y los pongo aquí y saco el libro y lo vendo. Y la gente que lo vea y lo vendemos. Pero no lo necesito. Lo hago porque me gusta. Por un tema de satisfacción personal. A mí siempre me han gustado los juegos de mesa. Claro, realmente, perdón, si el libro o los libros, porque también lanzaste uno para público infantil no hace mucho, y los juegos no se hubiesen vendido, te hubiese dado realmente igual. Sí. O sea, me refiero que no te afecta a tu economía. No te afecta a tu economía, no vives de ello, no es tu negocio, no es tu fórmula de... O sea, encima han ido bien, funcionan bien y a la gente le chifla. Y encima luego recibes mensajes casi a diario diciéndote, Jorge, me leí tu libro, me encantó, Jorge, juega tus juegos, me encantan. O sea, para mí es un regalo que te da la vida constantemente y te hace que sigas metiéndote en locuras diferentes porque te gusta. A mí me gustaban mucho los juegos de mesa. Yo he sido de jugar al HeroQuest cuando era niño, al Warhammer, etcétera, etcétera. Luego juego al Magic, que es un juego de cartas coleccionables. Sí, lo conozco. Y yo jugué mucho. Yo fui a los Pro Tour, fui a los mundiales, yo fui a todo. Yo jugaba la evolución que era los Yu-Gi-Oh! Los Yu-Gi-Oh! Estaba Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y Magic, eran las tres cosas que había ahí. Ahora Pokémon sigue existiendo, Yu-Gi-Oh! Existe pero menos y Magic sigue ahí estando. Yo he ido a los mundiales, he ido hasta dar clase cómo enseñar para detectar las trampas a los jueces. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien y he disfrutado muchísimo. Y llega un punto en el cual yo me hago padre y tengo esa suerte de ser padre. Y los padres y madres resulta que juegan con sus hijos y se dejan ganar para que el niño no se frustre. Vale. Pero si tú le dejas ganar, para ti el juego es aburrido. Entonces yo descubro que yo no me lo paso bien haciendo eso. Yo me lo paso guay jugando, ganando o que me ganen porque se lo merezcan. Tengo la suerte de conocer varias editoriales, les presento un juego, les encanta, lo sacamos y resulta un éxito de ventas. O sea, no es que a ti te propongan por ser Jorge Luengo lanzar un juego, sino que eres tú proactivamente quien se lo propone a ellos. Yo soy proactivamente el que llama y dice, mira, tengo esto, ¿qué os parece? Como soy Jorge Luengo, me dicen, sí, claro, lo sacamos, el juego vende una barbaridad, funciona como un tiro, quedan encantados y me dicen, Jorge, reeditamos. Y yo digo, pues tengo otro. Saco un segundo, funciona espectacularmente bien, reeditamos, Jorge, presentamos otro. Primero sacamos Cábula, que es un juego de hechizos, varitas y conjuros. Luego sacamos Halloween, que es un juego donde yo juego con mi hijo cuando él tenía 4 años y él es el que elige la temática y dice, papá, yo quiero jugar contigo. Y elegimos los dibujos matemáticamente, el juego está muy bien pensado,
para poder ser entretenido a nivel de familia y poder jugar de 3, 4, 5, 6, 8 jugadores y que sea divertido, no tienes cartas en la mano y te lo pasas bomba. De ahí pasamos a uno de dados, porque yo quería que cada uno fuera diferente. Como no tengo por qué hacer todo igual, lo quiero hacer todo diferente. Digo, si he hecho cartas, ahora quiero hacer dados. Luego de ese, el DICE lo sacamos en versión de magia, de animales, de frutas. Lo sacamos el año pasado en versión fútbol. Este año ya está en Alemania, ya se comercializa en varios países de la Unión Europea. Claro, cuando tú ves tu producto en alemán puesto para... Tú dices que esto es y que tienes la satisfacción personal de que hace felices a la gente que los utiliza. No, y que luego te lo comparten. O sea, cuando luego te comparten y te dicen, Jorge, en mi casa todos los días jugamos a tu juego, es un locurón. El último sacamos uno que se llama Camino, que es para mayores. Hay otro que se llamaba, perdona... Magic Rabbit. Y el último es el de Magic Rabbit, que es el último que hemos sacado, y ese es una virguería y ha sido una maravilla y ha funcionado como un tiro. La verdad que luego el tener una comunidad de gente que te sigue, que le gusta lo que hace, que lo comparte y que le apasiona el trabajo que hagas, sea cual sea, solo puedo estar súper agradecido de esa gente que dice, Jorge, el juego es tuyo, vamos a probarlo. Y tienen el cariño solo porque eres tú, de darte la oportunidad. Yo creo que cuando la gente te da la oportunidad, Jorba, lo único que puedo hacer es hacerlo de 10. O sea, claro. porque tengo esa responsabilidad de que sé que la gente me va a dar ese cariño. Y lo único que puedo hacer es decirle gracias. Qué guay, pues... igualmente con el libro, me gustaría saber dónde la gente que nos está escuchando pueda echar un vistazo a tus juegos y si quiere animarse a comprar uno, que lo haga. En cualquier tienda de juegos. O sea, cualquier tienda, desde... sin decir marcas, desde los mercados online hasta cualquier juguetería que tengan al lado de su casa, hasta un centro comercial grande. Bastante accesibles, entonces. Sí, porque los hacemos con una editorial que se llama Falomir, son de Valencia y hay una relación maravillosa, están al lado del pueblo de mi mujer y entonces cada vez que voy allí me acerco a la fábrica y el poder ver ese proceso, poder acercarte a una fábrica. Claro, yo tengo la suerte de poder acercarme a una fábrica de juguetes. O sea, es que tú lo piensas como niño y dices... ¡ay! Una fábrica de juguetes. Yo como mayor sigo siendo un niño, porque voy a una fábrica de juguetes y resulta que el juguete que yo he ideado, que yo he soñado, que he pensado lo grande, resulta que está ahí. Y lo puedo ver, y lo puedo tocar y lo puedo jugar. Venga ya. O sea, creo que... ¡Qué maravilla! Yo sigo sintiendo a veces que vivo en un sueño. O sea, la gente dice, ostras, es que a mí me gustaría que esto se hiciera. Yo es que digo, esto me gustaría que se hiciera y se hace. Porque tengo un teléfono lleno de números que de repente... pides un imposible y se cumple. Tú imagínate, ¿vale? Tú pídeme un imposible. Dime, oros, copas, espadas y bastos. Dime la carta. Pero te digo el palo o te digo uno de bastos. ¿No? No. A ver, la idea era de la baraja... perdón. Pero yo he dicho oros, copas, espadas y bastos. Ha sido error mío. ¿Tú has dicho él? ¿Uno de bastos? ¿Tú crees en las coincidencias? Creo en el destino y en las coincidencias, sí. ¿Crees en los milagros? Sí. Pues prepárate del milagro porque tu as de bastos se va a transformar en el 3 de corazón. Vale. Y si lo dejamos para otro día, lo dejamos con ese... Me parece maravilla. La madre que te parió. Maravilla, tío. ¿En serio? Por eso hablábamos de un imposible. Por eso te decía, un imposible sería eso. El que de una baraja salga lo otro. Porque yo he dicho oros, copas, espadas y bastos. Te he remarcado la palabra bastos y llevo todo el rato... sin que tú te des cuenta, dirigiéndote la atención a donde a mí me interesa. Pero como hablo de los juegos y te distraigo en un momento, saco y en ese momento puedo volver a atacarte. Y volver a ser niño y volver a hacer ese tipo de locuras, para mí es un regalo que me da la vida. Estoy disfrutando una maravilla de esta conversación. Yo también, me lo estoy pasando bomba. Un montón. Hemos tocado algunas cosillas... Tú vuelve a donde necesites de la conversación. Hemos tocado algunas cosillas como curiosas de tu vida de mago, pero sí hay algunas cosas que tengo apuntadas que me gustaría preguntarte. Uh-huh. Y sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué capacidades o habilidades crees que debería tener una persona que quiere dedicarse a la magia profesionalmente? Bueno, la magia es un campo muy amplio. Es como si tú me dices, ¿qué tienes que ser para ser músico? Y yo te digo, es que hay muchos tipos de música. Claro. Está el que es cantante, está el que compone en su casa, está el que toca en una banda, está el que toca un instrumento. Y para el que es cantante necesitas unas habilidades sociales más potentes que cualquiera de los otros dos, por ejemplo.
Yo soy un mago un poco atípico, porque me gustan todas las disciplinas de la magia. A mí me gusta un elemento grande como un elemento pequeño, como me chifla el mentalismo, que es meterte en la cabeza del otro y que piense lo que tú quieres, y cada uno es distinto. Para mí, pero si tuviera que buscar un común, diría un común que vale para ser mago y para cualquier cosa. Para mí el primero que yo entrenaría es entrenar la atención, la capacidad de entrenar la atención y dirigirla hacia donde yo quiero y hacer lo que yo quiero. Te vale para ser mago, pero te vale para ser emprendedor, te vale para dedicarte a tu sueño, te vale para cualquier cosa. Entrenar la capacidad de atención yo creo que es el verdadero superpoder de hoy en día. El siglo XXI reclama que la gente tenga atención. El que tiene atención hace lo que le da la gana. ¿Cómo se puede entrenar eso? Pues mira, es muy fácil. Lo primero se llama meditar. Y meditar es un señor que subido en un monte con los dedos así. No, es hacer una cosa. Solo. Es que no hace falta más. Hacer una cosa sin tener nada externo que me distraiga. ¿Mirar el móvil? No. Mirar el móvil, la velocidad la pone el móvil, la velocidad la pone el vídeo. ¿Lavar los platos es meditar? Sí. ¿Irme a caminar es meditar? Sí. ¿Cerrar los ojos y pensar es meditar? Sí. Luego hay dos tipos de meditaciones, las internas y las externas. Y luego están las guiadas y no guiadas. Las guiadas, yo te digo, cierra los ojos, concéntrate, fíjate, etcétera, etcétera, y te podría dormir ahora mismo. Y eso sería una guiada porque yo digo las palabras y tú haces lo que yo digo. Eso es guiada, eso es más fácil. Y luego, si uno es no guiada, puede estar internas o externas. Miro en un elemento que hay afuera y miro un foco, la taza, el micrófono, y podríamos hacerlo con la gente que nos está viendo ahora y hacer una meditación para que lo viera. O puedo hacerla, eso sería externa, o puedo hacerla interna. Me fijo en mi respiración. La interna es la más complicada y la interna, donde no te guía nadie, es la más difícil. Es la que todo el mundo entendemos que. Pero todo lo demás también es meditar. Y uno dice, entonces, ¿por qué es importante eso? Porque entreno a mi cerebro a hacer solo una tarea. Tu cerebro recibe un placer infinito del cambio de tarea. Tu cerebro recibe un placer infinito de miro el siguiente vídeo. Tu cerebro recibe un placer infinito de empiezo otra cosa. Como la famosa dopamina, ¿no? La famosa dopamina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hacer eso, sino entrenar a tu cerebro a que sea feliz sin necesidad de esa dopamina. Cuanto más lo entrenes, más fácil te resultará hacer una tarea. Leer un libro es meditar. Tú te pones a leer un libro y podemos decir que la monotarea es meditar y la multitarea es todo lo contrario. Qué bien resumido lo has dicho. Sí, ¿no? Monotarea, es que a mí me parece que uno de los grandes enemigos que tenemos como sociedad hoy en día es la multitarea y la falta de foco. Y yo creo que la monotarea nos hace mucho más productivos y felices. No es que lo creas, es que estadísticamente, científicamente, está súper demostrado. No hay más vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque tu cerebro hace una cosa y ahora el día de hoy me llamarlo meditación, le hemos cambiado el nombre porque meditar quedaba como muy hippie y ahora lo llaman mindfulness, ¿vale? Pero no deja de ser lo mismo. Es mente completa, es lo mismo, ¿vale? Tiene sus matices, pero a grandes rasgos es igual. Es presta atención a una sola acción, esa monotarea de la que hablamos. Entonces, mi recomendación es, paso 1 para ser un buen profesional como mago, entrena la atención, entrena esa meditación. Paso 2, entrena la paciencia. La paciencia es algo que es muy difícil de entrenar. Y en un mundo cada vez más urgente, es más complicado. Tú antes le escribías una carta a la chica que te había gustado en el campamento, esperabas 10 días, volvía la carta y tú sonreías, te llegaba la carta, volvías a enviar otra, luego volvía a llegar. Al final la carta cada vez iba cada más tiempo y eran más cortas hasta que al final dejaba de haber carta. Ahora tú le envías a una persona un WhatsApp, sale el doble cheque azul y no contesta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está haciendo? Y automáticamente... Ahora le llaman ghosting. Y ya lo llaman, me ha hecho un ghosting. Y entonces me siento súper mal. ¿Qué es lo que tengo que entrenar? Que no pasa nada. Y lo que tengo que entrenar es, hago una cosa y espero. ¿Y esperar es complicado? Sí. Y cada vez es más complicado porque vivimos en un mundo donde todo es más urgente. Todos los clientes nos lo piden. Quiero que me pases un presupuesto y una disponibilidad de fechas para ayer. Quiero que me mandes esto para antes de ayer. Quiero que me lo digas y por favor acabe ahora. Y no tenemos el tiempo de hacerlo o de esperar por las cosas. Yo creo que es entrenar esa paciencia, es de lo que tenemos que entrenar a los chavales que vienen hoy en día, porque el que sabe esperar sabe tomar decisiones de esto que estoy haciendo no me va a servir mañana, me va a servir dentro de 3 años. Y estudiar esto me va a permitir llegar hasta aquí y no hacerlo
me va a permitir quedarme a medio camino. O sea, trabajar el largo plazo en vez del corto plazo. Claro, y uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la magia? Que si entreno a largo plazo, seré capaz de coger una baraja de cartas, de coger un elemento y entrenar las miles de horas que hacen falta porque la meta me merece la pena. Y si no soy capaz de poner el foco en la meta, sino que me quedo en esto, nunca voy a hacer las miles de horas que hacen falta para llegar hasta allí. Es como un instrumento, el que practica, le entrenamos para llegar hasta ese punto. Todo es un proceso y ese proceso sin paciencia no da resultado. No porque te vas a rendir antes. Entonces, si te rindes antes del camino, es como si dices, es que hemos hecho el podcast de La Vereda y queremos que en el primer podcast tenga 3 millones de oyentes. No va a ocurrir. Claro. Y automáticamente va a ser un fracaso. Pero si tú dices, es que yo quiero que la gente lo escuche, que le ayudemos, que tenga referente y que le mejore su día a día, y luego ya el tiempo dirá, entonces seguro que llegáis al éxito. Qué maravilla que digas eso. Me quita presión y me da foco. Tenía claro cuál era el camino, pero que alguien como tú me lo diga me da certeza sobre cómo lo tenemos que hacer. Tengo una curiosidad sobre los magos porque imagino que hay dos tipos de magos a grandes rasgos, que son aquellos que son emprendedores e inventan, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otros magos que copian aquello que han hecho ellos, lo que han inventado, ¿no? Vale. Y luego imagino que hay una mezcla de todo. Yo te cuento. Para mí, por ejemplo, solo hay dos tipos de magos. Los que creen que tienen poderes y los que sabemos que no, ¿vale? Los que creen que tienen poderes son gente que creen que de verdad tienen poderes. Pero ¿existen magos que realmente creen que tienen poderes? Sí, y voy a decir la verdad. O sea, muchos grandes medium se creen que tienen poderes. Y muchos vienen del mundo de la magia, de adquirir ese conocimiento, y te pasa como al final cuando conduces. Pisas embrague primera, segunda y metes y ya no eres consciente de que lo haces, ¿vale? Lo has hecho tantas veces que al final te lo has creído. Es verdad que puede aparentar que yo te leo la mente, o puede aparentar que te he hecho elegir el as de bastos. Es verdad, te lo he hecho elegir, pero lo hago tan fácil que me sale. Pero yo sé que son horas, práctica, que al final me permite conseguir un efecto que hace, claro. Me explica por dónde voy. Pero sé que no he nacido diferente a ti. Sé que no he nacido con un don del cielo ni con un rayo en la frente. ¿Me he explicado? No es así. Y los demás, pues que lo asumimos y simplemente ayudamos y entrenamos. Volviendo a tu separación que decías de inventores y no inventores, el mundo de la magia es verdad que hay gente que es muy buena creando efectos mágicos, pero no se le da bien estar delante del público. Hay magos en la sombra. Hay muchos magos que están en la sombra, que son muy creativos, maravillosos y tienen ideas geniales, pero no son buenos comunicando porque no entrenaron esas soft skills, porque no les gusta, porque no se sienten cómodos, o porque cuando tuvieron que entrenarlas no las entrenaron a tiempo, o porque les resulta más rentable. Cada uno ya tiene sus 1000 motivos. Luego hay otros cuantos que son el 99% de los magos que conocemos, 99%, que simplemente ejecutan lo que otros hacen, y lo digo así de directo, es como cuántos músicos hay y cuántos Mozart hay. Claro. Entonces hay unos cuantos que componen, claro. y otros cuantos que son intérpretes. La gran mayoría de músicos son intérpretes, la gran mayoría de magos son intérpretes de esa magia. Y luego hay algunos, pues como los cantautores. O sea, permíteme el símil con la música, que estamos más habituados. Que, por ejemplo, es mi caso. A mí me encanta subirme al escenario, pero me encanta idear cosas nuevas. Y yo soy un caso, por eso digo, raro. ¿Esto es mejor ni peor? No, te permite simplemente hacer cosas con las que te sientas a gusto y te permite crear cosas nuevas. A lo mejor por eso creo juegos... Te permite ser único también. Te permite ser único. A lo mejor por eso creo juegos de mesa, porque estoy muy acostumbrado a crear cosas nuevas. ¿Quién sabe? Tal vez sí. ¿Tú si ves un truco de otro mago nuevo, te impresiona? ¿O haces esa analítica de decir, ha hecho esto y lo otro? Intento exactamente lo contrario. Intento no matar la idea de cómo lo ha hecho. Intento disfrutarlo al máximo. Porque el mago tiene un problema, y es que cuando entras en un mundo, porque te apasiona la magia, te apasiona el wow, y cuando entras, tú no lo vuelves a disfrutar. Claro. Y dices, ¿cómo? No. El que es actor le gusta interpretar como otro, y cuanto más estás, más aprende. Aquí, cuanto más dentro estás, menos vuelves a vivir ese wow, porque más sabes y es más difícil. Tienes la capacidad de crear ese wow en la persona que lo está viendo, pero tú has perdido ese efecto. Pero tú has perdido ese efecto. Entonces, cuando muy remotamente te ocurre y ves algo que no has visto,
yo digo, no me contéis nada, quiero seguir disfrutando como un niño y quiero seguir viviéndolo. Me siento feliz porque vuelvo a ser niño, vuelvo a tener esa ilusión que es la que hace que te agarres y merezca la pena. Entre los magos, imagino que vosotros tenéis confianza, o tenéis vuestro grupito de confianza. ¿Compartís esa magia, esas innovaciones de cada uno? Esto es como en todo. Yo para mí, mi hermano en la magia, yo siempre lo diré que se llama Dani da Ortiz, es un genio, es un mago malagueño al que yo le tengo un cariño maravilloso. Es un mago que hace magia para magos y no hace magia para el gran público en general. Y para mí es un verdadero maestro en todos esos sentidos. Y yo le tengo una admiración absoluta y un cariño porque yo lo trato como un hermano, o sea, en todos los sentidos. ¿Te has inspirado algunas veces en él? Y he aprendido, y cada vez que hemos hecho mi programa de Discovery, nosotros cada vez que hicimos las temporadas de Discovery, el asesor principal era él, con el que diseñábamos las ilusiones era él, cuando creamos los números era con él, teníamos unos cuantos. No sabía más. que existía este perfil, fíjate. Y es una persona que te ayuda a lograr ese wow. Es como el realizador en un programa o el director en una obra de teatro, es el que está en la sombra, pero hace que todo fluya, funcione y sea un éxito. Fíjate que yo siempre he pensado, sí es verdad que lo he pensado siempre, pero sé que no es en todos los casos, que un porcentaje importante de aquellas personas que empiezan su aventura como magos, hay una parte importante en el mago hombre que les sirve un poco para iniciar conversaciones con chicas, ¿no? Que le gustan. Sí, claro, y es así. O sea, tú piensas, y bien te lo decía antes, el mago es una persona tímida. O sea, por definición. Porque es una persona, el que es el guapo, tú no hubieras sido mago. O sea, siento decírtelo, tú en ese sentido no te hubiera tocado. El mago es el que necesita otra herramienta para poder acercarse. Como los tunos. Como los tunos. Necesito una herramienta para poder acercarme a los demás, para poder hacer ese llamarlo networking, llamarlo acercamiento, llamarlo ligar, como tú bien habías dicho. Y te permite romper ese hielo. Claro. Entonces, el mago copia al principio, cuando está aprendiendo, de otro y interpreta la canción de otro. O sea, no hay un Bisbal, pero interpreto la canción de Bisbal para llegar. Pues esto es lo mismo. Interpreto, o el turno que decía, la canción de otro, interpreto la magia de otro para conectar. Y esa es la realidad de cómo muchos empiezan o empezamos. Al principio, cuando te he presentado, he dicho que eres muchas cosas. Pero es cierto, a mí me ha pasado, y seguramente le pase a mucha gente que nos escuche, ¿cuál es la diferencia entre mentalismo e ilusionismo? Mira, voy por orden. Nosotros los magos utilizamos mal la palabra mago. La palabra correcta es ilusionista. Vale. El ilusionista es el que crea una ilusión. El mago es Harry Potter. Hechizo, varita, conjuro, sapo, rana, caldero. No hay caldero, no hay varita, no eres mago. Eres ilusionista. Vale. El mentalismo es una disciplina dentro de la magia, dentro del ilusionismo, que es la que nos permite todo lo que tiene que ver con la capacidad de imagínate, ¿vale? El ilusionismo... Espera, voy a intentarlo fácil. Venga. Para que tú me entiendas. Yo ahora mismo soy un niño chico disfrutando, ¿eh? Piensa en alguien que conozcas, ¿vale? Vale. O que no conozcas, ¿vale? Y que Vale. te caiga bien o te caiga mal, quien tú quieras. Vale. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Quieres cambiar de persona? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí quieres cambiar? Quiero cambiar. ¿De verdad? Uh-huh. Yo voy a decirte la verdad, había puesto que no ibas a cambiar y me encanta que digas que sí, porque me gusta mucho lo que acabas de hacer. Porque me lo acabas de poner. No quiero que esa persona sepa que estoy pensando en ella. Piensa en otra. ¿Vale? Que puedas decir. Sí, listo. Luego te cuento fuera de micro el por qué has elegido una persona que no queremos decir. Vale. Y por qué ha sido. Pero Vale. lo cuento fuera. Vale, ¿Sí te parece? perfecto. Me parece bien. Yo he puesto a la persona. Vale. Me la juego. Venga. De entre todo el mundo has elegido a la persona que quieres. Sí. Y yo te llevo casi una hora conduciendo a esa persona. Así, ¿eh? Y no te has dado cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se llama esa persona? Te lo digo. David. 100%. 100%. Es uno de mis mejores amigos, David. Voy a hacerlo fácil, ¿vale?
Solo voy a levantar y quiero que te vean. ¿Cómo es posible? Es que, claro, tú puedes ser todo lo mentalista que tú quieras, ilusionista, pero que ¿cómo vas a saber que... Madre mía, qué barbaridad. De eso es de lo que va esto. De cómo yo te he ido dirigiendo a la importancia de los amigos desde que yo iba en Cánovas, me reunía con mis amigos. Y hago que tú pienses en tus amigos. Y te digo un nombre de mis amigos y tú piensas en él. Y lo único que tengo que hacer es esperar y disfrutar. Y si yo no hiciera esta reflexión, tú nunca te habrías dado cuenta de en qué momento te implanté esa idea. Y cómo llego hasta esto mucho más tarde. Qué barbaridad. Claro, me dices que eso no es magia, No. pero desde el punto de vista del espectador, Desde el es magia. Desde el O sea, yo no diferencio entre la magia de Harry Potter y la magia que tú me acabas de hacer, porque lo que tú sientes, lo que siente el espectador y lo que realmente crees es magia. A ver, el mentalismo para mí es una de las ramas más potentes de la magia y tiene un porqué. Porque se produce dentro de tu cerebro y no se produce delante. No es que hago aparecer una paloma, no es que saco un fuego, no es que hago aparecer un coche, es que dentro de tu cabeza tú te has acordado de David, solo lo sabes tú y yo me he metido en tu cabeza. Si yo no te dijera que yo te implanté esa idea hace una hora, para ti sería impensable pensar cómo narices puede hacer esto. Claro. Ese es el secreto de esto. El que ocurre tan bonito, tan limpio y tan mágico que acaba siendo magia. Por eso nosotros los ilusionistas lo llamamos magia. Hablando de mentalismo, hay una rama del mentalismo, si no me equivoco, que es, además tú la trabajas mucho, que es hipnotizar a la gente, ¿no? Sí. ¿Se puede hipnotizar a cualquier persona? Bueno, la mayoría de la gente piensa que no. Yo me quedo con una frase de Napoleón que dice: no puedo decir que todo el mundo es corrupto porque no conozco a todo el mundo. Yo creo que yo no puedo decir que todo el mundo es hipnotizable porque no conozco a todo el mundo. Creo que cada uno depende de unas condiciones. Es verdad que cuando yo lo hago en un espectáculo no duermo a todos los que suben porque solo me quedo con los mejores. Pero ¿cualquier persona es sugestionable de ser para dormirse? Sí. ¿Cualquier persona podemos cambiarle un hábito? Sí. Luego depende del nivel del sueño al que le durmamos. ¿Hipnotizar es dormir? Sí y no. Hipnotizar no es dormir, ¿vale? De hecho, dormir y hipnotizar son dos cosas paralelas, pero no son la misma. Es decir, cuando una persona que hipnotiza a alguien habla de dormir, en realidad la persona no está dormida. Escucha parte de las cosas que ocurren fuera y es como sería como en un duermevela cuando estás viendo una serie y te quedas dormido y te quedas ahí y dices, me he enterado de toda la serie, y te dice el de al lado, no, te has quedado dormido. Esto es lo mismo. Crees que te enteras de todo, pero no te enteras de todo. Mira, te lo pregunto porque cuando yo tenía 14, 15 años, a mi pueblo, a Medina de las Torres, hubo una época en la que se empezó a llevar mucho el traer al pueblo a un hipnotizador y cada 6-7 meses, durante 3 o 4 años, venía un hipnotizador. Y yo era siempre de los que levantaban la mano. Hipnotízame a mí y tal. Te hablo de... Nada, estaba en plena adolescencia. Me subí al escenario y nunca consiguió hipnotizarme. Y siempre te bajó. Ajá. Por eso te hago esa pregunta. Vale. Y me dio rabia porque en esa época sí que tenía curiosidad o sea, estaba entregado. Vale. En mi opinión, depende de muchos factores. El factor 1 es realmente si tú estabas entregado y te subiste, muy mal lo tienes que hacer para no dormirte, ¿vale? O sea, lo voy a decir. Única explicación que yo encuentro es que tuviera otra persona con el mismo perfil. Es decir, tú ves MasterChef y hay un gordito, un jovencito, una chica muy guapa, ¿me he explicado? Tiene que haber uno de cada tipo. Esto es como el anuncio del Benetton, tiene que haber uno de cada. No pueden ser todos jóvenes, guapos, altos. Claro. Tiene que haber en la variedad, porque es lo que va a hacer que yo, espectador, me identifique con alguien y quiera seguir viendo el programa. Cuando tú haces un show, necesitas que haya gente variopinta para hacerlo. A lo mejor subieron otros chicos de 14 años, edades similares, perfil similar, y por eso no te eligieron. ¿Que es raro que en varias ocasiones no te eligieran? Pues, en mi opinión, sí. ¿Que yo con alguien de tu perfil me lo habría quedado seguro? Pues, también. O sea, no te voy a engañar. ¿Cuánto tiempo necesitas para hipnotizar a una persona? 2 minutos. ¿Podrías intentar hipnotizarme a mí? No lo intentaría. Si lo hago, te duermo. ¿Sí? Hay una diferencia entre intentar y conseguir. O sea, yo
tengo la seguridad 100% de que si intento dormirte, te duermo. Así, ¿eh? O sea, mira que me pone nerviosa la situación, pero en pro del show business... Pero voy a hacer trampa. Vale. No te voy a dormir hoy. ¿De acuerdo? Y tiene un porqué. Porque así aseguro 2 cosas. Aseguro que tengo que volver otro día. Por favor. Y así aseguro además que continúa el programa y tenemos una excusa, que es que yo voy a volver otro día para volver a hacerlo. Y promocionamos aquello que venga en 2026. Y promocionamos aquello que venga en 2026 y además decimos a los patrocinadores que paguen y esto vaya para arriba. Oh, ¿Qué te parece? Me parece un plan perfecto. ¿Qué te parece? ¿Lo cuadramos todo? Me parece perfecto. Gracias por desvelarme los entresijos del mundo de la magia, porque tenía muchísima curiosidad y tenía muchas ganas de preguntarte y gracias por esa transparencia. Lo he disfrutado un montón. Sí, es verdad, Jorge, ya yéndonos más estamos terminando la entrevista, ya yéndonos más a un perfil, más humano. Tú eres una persona extremeña que tenía un sueño, ha luchado por él, ha mantenido el foco, ha sido paciente, ha obtenido resultados y ahora lo está disfrutando. Uh-huh. ¿Cuáles crees que son los ingredientes esenciales que una persona tiene que tener para tener posibilidades de cumplir sus sueños, luchar por ellos y cumplirlos? El primero, un entorno. O sea, para mí lo más importante es tener gente a tu alrededor que te permita hacerlo. Si tienes todo tu entorno te está tirando hacia abajo, es muy difícil que lo consigas. O sea, aunque tú tengas mucha confianza en ti mismo, si tu entorno no acompaña, al final esa confianza va mermando. Mi opinión es que sí. Entonces, llámalo entreno a mi entorno, llámalo cambio de entorno, llámalo mejoro en mi entorno, llámalo como te dé la gana. Pero creo que todos somos humanos y en un momento de debilidad, que llegará, lo tendrás, tu entorno tirará para abajo y caerás. Entonces, creo que tener gente que te apoye, que te empuje y que confíe en ti, eso es para mí el paso cero. Qué bueno que digas eso. Y si por lo que sea no lo tienes, buscarlo proactivamente. Eso es. O sea, nadie nace con todo. O sea, yo me dirá, Jorge, pero tú has contado que tienes unos padres, que tienes un hermano, que tienes un tal. Sí, que he tenido ese privilegio y he tenido esa suerte y he tenido esa bendición. Pero mis padres, cuando yo les dije, papá, voy a renunciar, primero pusieron el grito en el cielo. Pero yo ya tenía el paso 1, 2, 3, 4 y en realidad lo que había hecho era entrenar para que mis padres confiaran en mí, claro, de un modo u otro. Claro. Si yo hubiera dado el salto al 4, a lo mejor este entorno, con toda la lógica, el cariño y el amor del mundo, hubieran hecho así y hubieran tirado hacia abajo. Entonces, mi opinión es, paso 1, o paso 0, mejor dicho, busca un entorno que confíe en ti, que te apoye, que te dé alas. Qué buen consejo. El camino no ha sido todo glamour y lleno de rosas a izquierda y a derecha. Pero si no hubiera... ¿Qué parte de tu camino ha sido la menos glamurosa en tu caso? ¿Qué parte de mi camino? La más dura. La más dura. Yo creo que la más dura de mi camino es el estar fuera de casa. O sea, y lo digo sinceramente. Porque no va a cambiar. Esa es la parte más dura. Porque sabes que cuanto mejor te vaya, va a implicar que sigues estando fuera y no estás en casa. Y eso no tiene viso de cambiar, ni tiene opción en el modelo de negocio que yo tengo. No va a cambiar eso. Entonces, tener esa, no sé si llamarlo losa, piedra, impedimento, es lo que más me cuesta. El saber que eso no lo puedo mejorar. Pero también mientras más éxito tengas, más lejos vas a estar de casa. Sí y no. Sí y no. Porque te vas a permitir momentos en los que... Porque te vas a permitir momentos de no quiero esto. O sea, cuando llegas al punto de no, es que esto no lo cojo porque me supone estar fuera y no lo quiero, eso es un regalo de la vida. Cuando dices, esto no lo hago o voy aquí si me llevo a mi familia. Si no me llevo a mi familia, no voy. Y cuando te dicen sí, la primera vez dices, esto mola mucho. Y la siguiente vez dices, esto mola un montón. Y la tercera, no te planteas no proponerlo. ¿Me he explicado? Entonces... Es verdad que lo más duro para mí es el estar fuera de casa porque sabes que va a estar permanente. Yo creo que lo bueno es saber qué es lo que menos te gusta de tu día a día y saber qué es lo que más te gusta de tu día a día. Porque pones el foco en lo bueno y no pones el foco en, ¡jo!, qué mala suerte estoy fuera de casa. Qué importante eso, ¿eh? Si tú estás poniendo el foco todo el día en qué mal estoy fuera de casa, 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 eres un amargado. Si yo tengo la suerte de, qué suerte tengo, qué suerte tengo, qué suerte tengo,
bueno, yo estoy fuera de casa, pero qué suerte tengo, tu foco está en un sitio. La perspectiva cambia. Que cambia. Imagino que, obviamente, ahora en el punto en el que estás, lo difícil es estar fuera de casa, pero en el camino que hemos repasado y has recorrido para llegar a, bueno, ser un referente en el mundo de la magia, cuando ha habido momentos difíciles y las cosas no te salían o no tenías ganas de practicar, ¿qué te decías a ti mismo? O sea, ¿qué conversación interna tenías contigo mismo para decir, venga, Jorge, vamos para adelante, seguimos, tiene sentido? Yo no he tenido nunca eso. Nunca, ¿eh? Nunca he tenido el no quiero practicar. Wow. Porque cuando trabajas de tu pasión, decía un experto que no trabajas. Y es que esa es la realidad. Cuando tú estás haciendo lo que te chifla, no trabajas. Ahí cuando lo he tenido es cuando tienes que enviar un correo, cuando en ese momento no tienes a alguien en el equipo que sea el que conteste el correo por ti, cuando tiene alguien que hacer y tienes que revisar una factura, eso sí, esa parte dices... Uff. Pero lo único que piensas es, esto es parte, igual que me subo en el escenario y funciona. Hay una previo al evento, hay un me subo en el escenario y hay una parte de después. Y las tres partes son igual de importantes. Entonces, dices, es que la 2 me gusta mucho, pero es que la 1 y la 3 también. Pero lo que tienes que pensar es eso. Mira, voy a contar un truco que no lo he contado nunca, pero es que es el de verdad. El bueno a lo que tú me estás contando, y voy a contar el secreto que todo el mundo está esperando oír. Venga, danos la primicia. Cuando grabas un programa de tele y caminas por la calle, te dicen, Jorge, mira alrededor y busca algo para que quede guay en cámara. Y haces ese mismo paseo 20 veces y tú estás hasta las narices. Y tienen que decir, ponte cara de sonriente. Y te dices, voy como un tonto. Y entonces, un día se me ocurrió una frase que es la que te cambia. Y es, la gente va a la calle y paga por ir a hacer el gimnasio. A mí me están pagando por caminar. Entonces yo cada vez que hacía un paseo decía, mira, para allá, 50 euros. Y claro. Volvía y decía, otros 50. Claro. Y volvía con una sonrisa que me decía el cámara, ¿por qué estás tan sonriente? Y yo decía, he ganado 200. O sea, que en realidad no tenía nada que ver, pero hackeaba mi cerebro diciéndole algo que sí le gustaba cuando tengo algo que no me gusta. Y lo que yo hago es hackeo a mi propio cerebro y le engaño diciéndole mi intrijilla, pero en el momento que está caminando se fija en eso, que es lo que necesita oír. ¿Te haces automentalismo? Me hago automentalismo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y funciona. Entonces, por la respuesta que me acabas de dar, ¿tú nunca has pensado en dejarlo? Por suerte, ese pensamiento nunca se me ha pasado por la cabeza. O sea, se me ha pasado el bajar el pistón, tener más tiempo en casa, no viajar tanto, pero dejarlo, nunca. ¿El miedo forma parte de tu vida aunque lleves en una etapa de mucho éxito durante mucho tiempo? El miedo siempre tiene que formar parte de tu vida. ¿Tú sigues teniendo miedo a día de hoy? Tienes que seguir teniendo miedo. O sea, el día que no tengas miedo es cuando tienes mal. O sea, yo lo digo así, el día que ya no tienes miedo es como el día que tienes a tu pareja y ya no tienes los gusanillos en el estómago. Ya te has mal acostumbrado a algo que lo das por supuesto. Y el día que te mal acostumbras a darlo por supuesto es cuando te vas a llevar la sorpresa. Yo creo que la clave es siempre tener ese run, esas ganas, ganas de superarte. Ese, llámalo miedo, llámalo nervios, llámalo curiosidad, para mí es imprescindible. Hay veces que la gente confunde el miedo con la vergüenza, con la inseguridad. Sí, demasiadas veces. ¿Y le llama a todo miedo? Sí. Yo creo que son dos cosas. El miedo siempre tiene que acompañarte. Y la vergüenza, etcétera, etcétera. El miedo, sí. ¿Cómo podríamos convencer a la gente? Porque para mí me resulta muy importante esta reflexión. ¿Cómo podríamos convencer a la gente de que el miedo no es algo malo, sino algo bueno? El miedo es lo que te hace que no te coma el león. Así de simple. Si yo no tengo miedo al león, dejo de correr. Y entonces el león te come. Yo tengo que correr siempre, porque tengo que tener miedo al león. El león es el viejo, como dice mi amigo Eduardo Anitua, que este es un genio, y este dice, cuando te entra el viejo y ya no te dan ganas de hacer cosas, estás perdido. Yo tengo que tenerle miedo a ese viejo, a que me dejen de dar ganas de hacer cosas. ¿Y cómo hago eso? Teniendo miedo y diciendo, quiero correr más. ¿Y cómo corro más? Haciendo cosas. ¿Y cómo hago cosas? Poniéndole ganas. ¿Y cómo le pongo ganas? Haciendo cosas. Entonces traes en un círculo que te apasiona lo que haces. Y el día que te quedes en tu casa sentado sin hacer nada, es cuando empiezan a ir las cosas mal. Entonces yo creo que el miedo tenemos que entenderlo como el motor que te hace correr. Bueno. No como el que te impide que corras. Eso es la vergüenza, eso está delante. El miedo lo tienes que tener detrás. Y yo lo tengo que tener allí y decir, para adelante. Y tengo que seguir. Eso es mi manera de pensar.
Y ya por último, antes de ir a una última fase de preguntas rápidas, para despedirnos, a todos los extremeños y extremeñas que nos estén viendo, que hayan llegado hasta aquí, que tengan sueños, que tengan metas, que quieren cumplir, pero que están paralizados porque crean realmente en lo más profundo de su corazón que no pueden conseguirlo, ¿qué consejo le daría a Jorge Luengo? Yo le diría que Extremadura es tierra de conquistadores. Así de simple. Me iría a lo fácil. Me iría a que esto va de que a veces nos falta que no tener otros barcos y que los barcos se hayan quemado para tirar para adelante. Y cuando estamos demasiado cómodos, no damos esos pasos. Que la clave para que los sueños se cumplan, al principio, pasa por una fase de incomodidad. Y cuando empiezas por una fase de incomodidad, tienes que decir, lo estoy haciendo bien. No tienes que decir, madre mía, qué difícil es esto. Tienes que decir, lo estoy haciendo bien. O sea, tienes que interpretar la incomodidad como una buena señal de que estás en el camino correcto. Es la única manera. Porque si interpretas la incomodidad, que la vas a tener al principio de cumplir tu sueño, como lo que te pide el cuerpo, que es para de hacerlo, no lo vas a hacer. Las personas que desgraciadamente son maltratadas, siguen siendo maltratadas y está estudiado por una cosa. Porque el cerebro, cuando va a la cama y duerme, sabe que eso que ha recibido le ha permitido sobrevivir un día más. Entonces, es parte de lo que tengo que hacer para sobrevivir. Y no salgo de ese círculo porque eso me ha permitido sobrevivir. Si salgo de ahí, no lo sé. Por eso uno dice, ostras, ¿y por qué no sale esa persona de ese momento? Porque no puede. Porque tu cerebro lo que hace es imita lo que hizo ayer para seguir estando vivo. Por eso, para mí, mi recomendación siempre para cumplir un sueño es haz pequeñísimos cambios que te vayan llevando. Porque al final, cuando te quieras dar cuenta, habrá girado tanto que dirás, ya me cuesta menos tiro para adelante que vuelvo atrás. Así que mi recomendación es, ve haciendo pequeños cambios para conseguir tu sueño. No dejes lo anterior, no lo tires todo por tierra, porque de esa manera no lo vas a hacer y te va a costar, vas a tener miedo y no vas a seguir. Haz pequeños cambios y cuando llegue el momento dirás, es el día. Y entonces harás clic. Maravilloso consejo. Gracias, Jorge, de verdad. Gracias a ti. Ahora, si te parece, vamos a la última parte de la entrevista, que son las 10 preguntas rápidas, y lo que se te vaya ocurriendo, como buen mentalista, me vas comentando. Hecho. ¿De acuerdo? ¿Un hobby? Hacer magia. ¿Un referente? Copperfield. David Copperfield, el gran David Copperfield. ¿Un defecto? Demasiado perfeccionista. ¿Un sueño? Ser mago. ¿Un miedo? Ser padre. ¿Una frase? Sin emoción no hay recuerdo. Qué buena. ¿Un recuerdo? El día que nació mi hijo. ¿Lugar favorito de Extremadura? Valle del Jerte. Tienes una casa allí, creo, ¿no? Tengo una casa en el Valle del Jerte que es preciosa y que es súper bonita, y tengo una casita en el árbol estupenda y tengo una piscina muy grande allí. Qué maravilla. ¿Palabra o expresión extremeña favorita? Me viene un mangurrino que siempre me ha parecido una expresión... Me encanta. Muy clara en ese sentido. En mi pueblo, mangurrino es totalmente diferente a lo que se le llama mangurrino en la tierra general en Extremadura, porque en Extremadura hay dos provincias, que es Cáceres y Badajoz, los mangurrinos y los belloteros, ¿no? Mangurrino es el sombrerito del... Pero es que en mi pueblo, mangurrino es una persona agarrada, una persona tacaña. Toma ya. Totalmente. Pero mangurrino es una palabra maravillosa y además fonéticamente da gusto decirla. Yo me quedo con mangurrino. Mangurrino. Y por último, ¿dónde te ves dentro de 5 años? En un podcast que se llama La Vereda, viniendo a contar mi historia. Pues así será, si Dios quiere. Gracias, maravilloso, Jorge. Gracias a ti. Disfruto la entrevista como un niño chico, no solamente por la magia que me has hecho y el mentalismo, sino porque que la vida me haya dado el regalo de poder tener esta conversación contigo, un referente extremeño de los pies a la cabeza, que pese a su éxito nunca se ha desvinculado de la tierra, para mí es, nunca mejor dicho, mágico. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. ¿Te gustaría añadir algún mensaje final, algo que se nos haya quedado en el tintero? Me gustaría decir que nadie te lo va a poner fácil. Y que si quieres de verdad ser feliz, pelea. Pelea por ello. Y pelea pronto. Porque hay una frase que dice que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. Y el segundo mejor momento es ahora. O sea, si quieres que tus sueños se cumplan, van a tardar 20 años a lo peor en cumplirse. No quiero que sean 20 años, me gustaría que fueran menos. Pero cuanto antes te pongas, mejor. Mejor cierre imposible. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Un placer.